en la autonomía, que sigue siendo el Golden, que sigue siendo especialmente un área clave, pero además vamos a recordar un poquito eso, ¿no? Las cosas que llevamos vistas, ¿no? Por retomar un poco el Golden, sabíamos que o lo hemos dividido como en dos bloques, ¿no? Lo que eran las áreas más individuales, los pasos clave se van aplicando niño a niño o niña a niña y con el objetivo de satisfacer sus necesidades psicológicas básicas. ¿A que sí? Esto ya está comido, ¿no? Esto ya está integrado. Teníamos tres áreas, que eran el área de construcción de relaciones, que consideramos que es la primera para aquellas personas que se vayan a iniciar, entendemos que es por donde hay que empezar. Cuando no existe un vínculo de seguridad, de confianza entre el alumnado y el profesorado, el resto de las áreas no van a funcionar. Sabíamos que la necesidad de sentirse bien relacionado, integrado, con una confianza con la figura de rango 1 que somos nosotros, es la clave para comenzar. Y esto se dice desde todas las perspectivas posibles. Es decir, cuando investigo o busco, ¿no?, información sobre los aspectos más cognitivos y metacognitivos que nos vamos a dedicar hoy, al final todas las estrategias funcionan solamente si hay una buena sincronía, si hay una buena relación entre el profesorado y el alumnado. Entonces, esto hay que conseguirlo, lo hacéis muy bien, los pasitos claves eran muy fáciles y seguimos, ¿no? La otra era la necesidad de sentirnos competentes poniéndole al alumnado tareas que se puedan hacer y además sabemos que transmitiéndole esta mirada a los padres y a las madres, los niños y las niñas sienten que su necesidad de competencia está satisfecha, porque no solamente le dice el maestro o la maestra en el aula qué bien vas, sino que se lo traslada a su familia. Cuando su familia, el niño llega a casa, ¿verdad?, ya empezamos que en lugar de mirar lo negativo, que mira a esa familia, lo positivo. Y ese cambio de mirada es por esos mensajitos que vosotros mandáis en la agenda, por esas llamadas que se hacen, por esas entrevistas tan personales, y se consigue, ¿no? Y con eso era la sensación de competencia y nos quedaba la autonomía. Nos quedaba la autonomía que decíamos que era la necesidad psicológica básica que menos se está trabajando en el sistema educativo. O mejor dicho, prácticamente nunca se ha trabajado. Se ha trabajado solamente desde aquellas líneas alternativas que se llamaron la escuela nueva, ¿no?, un Montessori, un de Crowley, aquellas cosas de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, pero la escuela entró en un ámbito que el normal, el que es el más normalizado, más frecuente, que básicamente es cumplimiento de órdenes y de instrucciones. Tanto nosotros, desde nosotros nos mandan, como nosotros solemos también transmitir esas órdenes hacia abajo. ¿Qué ocurre? Pues que eso afecta a la autonomía. ¿Se había visto la autonomía como un factor clave en el desarrollo? Se había visto, sobre todo en la familia. En la familia sí se han hecho muchas investigaciones intentando demostrar cómo aquellos padres y madres que tienen estilos democráticos, que ofertan opciones a sus hijos, que los tienen en consideración, que los permiten que hablen, que tengan una voz activa, esos niños y niñas tienen un desarrollo psicológico muchísimo más acorde, no hay problemas en la adolescencia, no se hay problemas después. En cambio, sí se invierte la mirada cuando tenemos padres muy autoritarios que dan instrucciones, donde tú tienes simplemente que cumplir, ¿no?, lo que te dicen, y además con una, como esto ayer lo explicaba, intentaba explicar ayer, con un afecto dependiente, condicionado, es decir, yo te voy a querer más, o así lo demuestran, si tú haces, y eso hasta cierto punto se puede considerar un poquito, ¿no?, de chantajito emocional, ¿no? Entonces esto desde la psicología evolutiva sí se lleva muchos años demostrando que hay que tener estilos democráticos y permitir la autonomía en casa, pero se ha hecho poco en la escuela. Como veis, la escuela siempre va a caballo, siempre va después de la familia. Se ha hecho muy poco en la escuela, ya comenté hace tiempo que aquí el país que lo está liderando es Singapur, que yo nunca he estado, así que no os puedo decir cómo es Singapur, pero sí sabemos que es quien está liderando ahora mismo todo lo que es el desarrollo de la autonomía en el aula. También sabemos que a aquellos que les gusta tanto el PISA, ¿no?, las grandes autoridades, es el país que ahora mismo está destacando más en los resultados escolares. Y eso quizás esté potenciando que más investigaciones, más escuelas, más estados incluso, están ya intentando favorecer la autonomía. Esto en el Golden se cubre con dos áreas, el aprendizaje ajustado y, como siempre, construyendo relaciones. Porque si no hay esa buena relación, ¿verdad?, todo lo que empezamos a construir estará debilitado, ¿no? Y a eso nos vamos a dedicar sobre todo. Y después, ya por recordar, teníamos las otras dos grandes áreas, que son áreas que llamamos supraindividuales o, si queréis, colectivas. Es decir, que se aplican en el aula en su conjunto.
que no vienen tanto de bueno, un poco de la psicología, pero es más bien gestión de grupos. Gestión de grupos en dos dimensiones. La dimensión de gestión del aula para conseguir cumplimiento de las normas, o sea que esto no significa que no se cumplan normas, pero buscando la interiorización de las mismas, que era la gestión de aula, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer para conseguir un entorno que facilite el aprendizaje, que facilite la atención, que facilite unas relaciones adecuadas para aprender? Porque en la escuela nos vamos a aprender. Y la otra segunda gran dimensión era el clima social. ¿Por qué? Porque no solamente aprendemos, sino que convivimos en la escuela. Y aquí fue lo que explicamos la última vez, con todo el aparato del bullying, las relaciones entre iguales, cómo conseguir que ese aula sea un equipo, evitar la competitividad, favorecer la cohesión, favorecer esa inclusión de todos y todas en el aula con una mirada positiva. Así que tenemos nuestros dos grandes bloques, el individual, el colectivo, ¿vale? Y, como siempre, el consejo es empezar por construcción de relaciones para quien se está iniciando. Ahora estaban los pasos clave, que están aquí así chiquititos, pero alguien dijo, podríamos repasar, por lo menos para los primeros, los que quizás no estén tan puestos o están iniciándose. Recordemos, vamos a empezar, aunque no estén organizados, construyendo relaciones, que hemos dicho que es la primera, nada, cositas muy básicas como nombrar. En ese nombrar que era esa mirada más personalizada, ese tocar, ese preocuparte por ello, ese gesto que el niño le dice o a la niña interpreta como a mi maestro y a mi maestra le gusto, se preocupa por mí, me mira como a una persona aquí completa y no así, ¿no? Sin, al grupo, sino que uno a uno. Esa miradita un poco más individualizada, ¿no? Después la retroalimentación, que eso nos vamos a dedicar después mucho tiempo. La retroalimentación siempre he dicho que es el paso clave, uno de los más relevantes, pero de los más difíciles. La retroalimentación es todo aquello que nosotros decimos, las interacciones que tenemos con el alumnado, bien para controlar su comportamiento y hacerlo que esté más ajustado, o bien para fomentar unos cambios cognitivos, un crecimiento cognitivo que nos lleve a una reestructuración, que nos lleve a un avanzar en habilidades mentales, ¿no? Entonces a esto le vamos a dedicar ahora mucho tiempo y siempre es la más complicada. Así que a ver si hoy vamos a dar más pistas sobre este tema. Fue el momento de oro y los rumores positivos. Estos son fáciles de aplicar y sabéis que tienen un gran impacto. El momento de oro es el momento que te acercas, que le preguntas por cosas que no son escolares, donde ellos o ellas han destacado ese partido de baloncesto, ¿no? Esa partida de ajedrez, ¿no? Ese saber hacer esos quesos que nadie sabe, y donde veis cómo se iluminan los ojos. Y veis que ese niño ya es cuando queda, ya, es verdad que le gustó a mi profesora o mi profesor. Y recordemos que vosotros lleváis ya muchos años oyéndome toda la importancia que hay cuando uno entra en el paquete de me gusta. ¿Recordáis? Cuando algo te gusta, pase lo que pase, será interpretado de una manera positiva. Cuando el profesor o la profesora te gusta y la profesora tiene un día anti-golden, que está fatal, ¿qué dirá el alumnado? Bah, un mal día, ¿verdad? Lo tiene cualquiera, porque hemos entrado en el paquete del me gusta. Pero como entremos en el paquete del no me gusta, es justamente al revés, y ya todo esto lo sabéis con la teoría de las atribuciones. Así que el momento de oro facilita esas cosas. Lo estabais aplicando, quien está llevando la investigación y quien no, también estoy segura que lo está haciendo. Este paso clave todo el mundo menciona. María José, esto es fundamental. Esto hay que ponerlo en marcha como hacemos sistemáticamente con todos y cada uno de los estudiantes del aula. Y no digamos los rumores positivos. Esto se le está sacando brillo a los rumores positivos. Se ponen en marcha las sesiones de evaluación, el profesor va preparado para transmitirlo. Y no solamente transmitir estos rumores, cambiar la percepción de otro profesor o profesores, otros profesores que no, que la comparten, ¿no? Y llevan anotados, ¿no? Estas cositas positivas que hay que decir cuando alguien diga, no, 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 va fatal. ¿Por qué? Porque ya sabemos y somos conscientes de la, ¿cómo se llamaba? De la difusión, por así decirlo, de las atribuciones, cómo las compartimos, ¿no? Esa tendencia innata a compartirlas y a darle la razón al otro. Entonces, para yo no darle la razón al otro de que el niño va mal, ¿a que sí? Había que llevar esas cositas apuntadas. Y cuando había 2 o 3 profesores que ya decían, no, pues conmigo va muy bien, ha avanzado muchísimo en matemáticas, la letra la ha mejorado, el resto del grupo empezaba a cambiar, ¿no? Entonces son, como veis, estrategias, porque sabemos lo que buscamos y vamos ahí buscando, ¿no? Aplicando estas pequeñitas técnicas que después vuelven que el niño se sienta bien relacionado, entramos en el paquete de me gusta y su motivación se eleva, ¿no? Que era lo que estábamos buscando, ¿no? Yo creo que eso no tiene ningún problema. Después tenemos el aprendizaje ajustado, que como le vamos a dedicar hoy muchísimo tiempo, vamos a tener, bueno, muchísimo
mucho más de lo que hay aquí, ¿no? Que hemos dicho que eran 3 claves, hay muchos más, pero estos 3, que era elegir, la importancia de decidir, esto es básico para la motivación intrínseca, básico para el aprendizaje, básico para el desarrollo personal. Siempre recordemos que nadie quiere ser un peón, aunque lo seamos. Aunque muchas veces funcionemos como soldaditos recibiendo órdenes y no pasa nada, efectivamente no pasa nada, pero sí pasa a nivel psicológico. A nivel psicológico estamos funcionando como un 50-60%, cuando hay mucho más de lo que podemos hacer. Y aquí ya entraremos, porque esto es clave para la autonomía, ¿no? El boliverde, que cuesta un poquito, ¿no? ¿Cómo vamos a señalar solo lo positivo? ¿Cómo corrijo, ¿no? Sin señalar con ese rojo las faltas, ¿no? Pues, bueno, te demos más vueltecitas, pero es así, este es así. Y a mí me encuentro algunos profesores que me dicen, ese no lo aplico, ¿eh? No lo comparto. Bueno, lo apliqué, así que también tenemos que tener libertad para sí o para no, ¿no? Pero cuando fuerzas un poquito la mirada, también te dicen, ¿no? Como el alumnado empieza a cambiar. Y la evaluación privada, que era, bueno, aquí ya te juntas con el niño, haces un feedback bueno, y aquí es donde hay que garantizarse que el niño, con nuestra ayuda, consigue ese 10 en el examen, aunque al principio tuviese un 2. Y eso era lo que le va el andamiaje, ¿no? Lo que le va a permitir sentirse que puede, que era el sentimiento de competencia. Yo puedo, aunque sea con ayuda, pero puedo hacerlo, ¿no? Y la familia, que la familia, contactos regulares, como ya hemos dicho, mensajes positivos, teléfonos, correo electrónico, agenda, lo que sea, ¿no? Entrevistas más personalizadas. Y que también los padres y las madres sepan un poco más sobre la parte psicológica de sus hijos. Y ya termino con las áreas supraindividuales o colectivas, donde teníamos cómo dirigirnos al grupo para facilitar un clima de aprendizaje, flujo y continuidad, que esta era estratégicamente qué tengo que hacer para que el alumnado no me interrumpa en el aula. Este es un proceso, al principio sale regular y después vamos mejorando. La atención positiva, que este sí que es, que yo siempre digo, obligatorio. Cambio la mirada, gafas golden, llegamos al aula y decimos lo positivo, ¿no? Esto ayer, por ejemplo, di una pequeñita sesión de padres o de madres, de familia, y este paso clave se lo digo igual. Es decir, cuando tú llegas a tu casa, llamémosle si queréis la gestión del hogar, ¿no? Pues cuando llegas a casa, ponte la gafa golden, y lo primero que vamos a mirar, ¿qué es? Las cosas buenas que han hecho nuestros hijos y nuestras hijas, pero muchas veces se nos caen, ¿verdad? Y llega una cansada y lo que busca, sin darte cuenta, otra vez prestas atención a esa falta roja. No al boli verde, sino al boli rojo. Y la ropa está sin recoger, ¿no? La cocina está sucia, porque a mí me pasa. Y entonces tenéis que llegar, ¿no? Porque eso no alimenta la motivación, ni mejora las relaciones. En cambio, cuando llegas agradeciendo lo bien que han hecho las cosas, lo que estás consiguiendo es que después te digan, mamá, ¿hay algo más que hacer? Que es lo que queremos, ¿no? Pues esto sería, ¿no? Entonces, vale para la familia. No sé si vale para todo, pero desde luego para la familia vale. Hoy la proactividad, yo creo que es una, ¿verdad? Llevárselo puesto, llevárselo dentro, como las cosas malas hay que ponerlas pequeñas, que también es para la familia. Y yo diría para la vida. Hay que ponerlas pequeñas, hay que tener siempre esperanza, hay que alimentar esa esperanza. No pasa nada, mañana será otro día, si hacemos A, B y C, verás cómo sale y no escalar. Los problemas en privado, en chiquitito, así es posible hasta en voz baja, diciendo que esto es solucionable. Y nosotros somos rango 1, entonces somos modelos también para ellos, con lo cual copian, ¿no? Y ya está, y lo hacéis perfectamente. Y por último, el clima social, que fue lo último que le dedicamos, que bueno, vamos a conocer a todo el mundo, vamos a conocer aquellas caras, aquellas facetas que todos tenemos, que quizás se conozcan menos. Cuando dejamos a un grupo de iguales juntos, ellos destacan lo que quieren de los demás. Pueden destacar cosas positivas tuyas, pero también pueden destacar cosas negativas. Vamos a no dejarlos solos, vamos a actuar con esa mano izquierda, haciendo en nuestras horas de tutorías o cuando se pueda ejercicios que hagan que tengamos una mirada más compleja, más amplia de cualquier persona. Entonces vamos a destacar sus habilidades. ¿Cómo lo vamos a hacer? Hay muchas actividades, siempre decimos el bingo social, las páginas amarillas o cualquiera que os inventéis. La historia es que cuando yo vea a algún niño, vea sus cosas positivas. Y hay algunos que si nosotros no lo hacemos con la mano izquierda, o no se ven. Porque otra vez las atribuciones se comparten con una velocidad. Y si yo lo que veo de algún niño que tiene la cabeza muy gorda y se lo digo a todo el mundo, ¿qué es lo que ve el resto de la gente? Eso es. A menos que llegue esa mano invisible y diga, pues se juega al ajedrez, que no ves tú. Y entonces ya vemos que juega al ajedrez también. ¿Veis? Pero esa es esa varita mágica
que sin darnos cuenta vamos a hacer, ¿no?, pues una mejor mirada para todos, elaborar reglas positivas, pero no de comportamiento, sino de cómo nos gusta que nos traten. Si nosotros no iluminamos esta mirada otra vez, podemos permitir, sin darnos cuenta, que los niños se griten, o que se digan motes, o que se digan cosas que quizás no sean las más razonables. Entonces hay que poner en el aula, ¿no?, unas reglitas, cómo nos gusta que nos traten. Y veréis las cosas que dicen tan bonitas que ya lo hacéis. Que nos saluden, ¿no?, que nos presten las cosas, que nos digan gracias, que nos sonrían por la mañana. Pero cuando uno llega a la clase y se encuentra esa listita de 4 o 5 cosas, ¿a qué se? Te estimula a sonreír, a recordar, ¿no?, que hay que dar las gracias, ¿no?, que hay. Y son como muchas veces cosas que también todos queremos, ¿no? Cuando dicen los alumnos no dan las gracias, bueno, pongámoslo ahí, porque nos gusta que lo hagan. Pero los primeros también que damos las gracias, ¿quiénes somos? Nosotros. Y esas gracias por llegar a tiempo, que a mí se me encanta, por levantarte tan temprano y llegar al colegio a tu hora, que lo hacen todos los días, ¿eh? En fin, cositas así, veréis. Bueno, lo sabéis ya, si es que vosotros sois los que estáis con el Golden. Y por último, de los que proponemos promoción social sistemática, que es esa mirada al final de la clase diciendo en qué estamos contentos. Si nosotros no lo destacamos, también se vuelve a olvidar. Esto es como un anclar y proyectar, pero a nivel social. En que bien estamos en este aula por la ayuda entre iguales, porque se respetan esas reglas de convivencia tan bonitas que hemos creado, por lo que sea, por el juego, por la atención, por lo que sea. Cuando agradecemos y sistemáticamente decimos con qué estamos contentos con el aula, estamos creando una atmósfera, yo diría golden, ¿no?, porque ellos cómo se sienten, contentos, y nosotras también. Pues esto sería, ¿eh? Si tenéis más dudas, si queréis después, pues me preguntáis, para aclarar más pasos clave, esto sería como los 3 primeros de cada área para poder empezar, ¿no? Y ya sí que nos ponemos con la autonomía y con las 3 dimensiones que lo dejamos en la charla de octubre. Hay 3 dimensiones según los autores que me lo están estudiando ahora, que son Richard Ryan y John Reeve, que son un australiano, otro norteamericano, pero son los que están haciendo las investigaciones en Singapur. Singapur, en Corea del Sur, parece que Asia, ¿no?, es la que está llevando este tema. Y te dicen que hay 3 dimensiones que son las que hay que respetar. La importancia de la elección, yo tengo que elegir lo que tengo que hacer, las estrategias de autorregulación de aprendizaje y la sincronía. Bueno, nos vamos a hartar de esto. Entonces, esto otra vez recordando los pasos claves que tenemos, que son los que están, los de la elección e interés, estrategias de autorregulación, aquí hay más, está la retroalimentación positiva, la evaluación privada, el boli verde y uno que se llama estrategias de aprendizaje y la sincronía. Que esto según estos autores, que son Richard Ryan, que es el autor de la teoría de la autodeterminación, y John Reeve, que es actualmente el autor mundialmente más conocido en las teorías de motivación intrínseca y cómo conseguir que a través de mejorando la motivación intrínseca mejora todo tipo de rendimiento. Claro, el Reeve se está dedicando algo a la escuela, pero casi todas las investigaciones ahora se están iniciando más en la escuela, pero las de anteriores todas vienen del mundo del deporte. ¿Vale? El deporte de alta competición, olimpiadas, se están haciendo el coaching, se están haciendo realmente expertos en la formación de entrenadores, pero están llegando ya a la escuela. Entonces, como veis, dicen lo mismo. ¿Qué dice Ryan? La elección. Sin elección no puede haber autonomía. ¿Qué dice Reeve? Los recursos motivacionales. Otra vez, autonomía. En cuanto a las estrategias, aquí es donde ya nos metemos, que hoy le vamos a dedicar un ratito, aquí, ¿no?, que es cómo yo interactúo estratégicamente con el alumnado para conseguir un mejor desarrollo cognitivo, favorecer su aprendizaje, favorecer el desarrollo de conceptos, favorecer un desarrollo mejor de sus habilidades mentales. Eso sería. Entonces, bueno, ¿cómo lo hacemos? Tenemos que dar muchas explicaciones, tenemos que justificar muchas cosas, que es lo que todos dicen, ¿no? Y las estrategias metacognitivas, además. Y por último, ambos señalan la importancia de la sincronía. La sincronía realmente es construyendo relaciones. Estamos en la misma línea. Cuando el alumnado está contento, el profesorado está contento. Cuando el alumnado tiene un problema, ¿a qué sí? Yo tengo un problema. Eso es la sincronía. Para hacer eso tengo que ponerme la perspectiva del alumnado. Una perspectiva que me va a hacer entender desde su edad evolutiva hasta saber cómo está pensando, en fin, meterte allí, ¿no?, en la otra mirada, pero también, y esto al final ya lo trataremos, el lenguaje respetuoso, que significa que podemos ser muy golden y decir qué bien, qué bien, qué bien, todo maravilloso, mucho boliverde,
Pero si al final del día dice, como sigas así, te quedas sin recreo. Y además, yo sé que vas a fallar. De pronto metemos un anti-golden que hay que arreglarlo, porque tiene también su efecto. Entonces tenemos también que ser conscientes, no para venirnos abajo, sino para saber, bueno, y cuando me pase esto, ¿cómo lo arreglo? ¿A qué sé? Al día siguiente, ¿no? Porque nos puede pasar a todos, claro que sí que nos pasa. Entonces, bueno, pues ese sería el lenguaje respetuoso y la paciencia. Pero no una paciencia porque hay que ser paciente, sino una paciencia basada en el conocimiento. Cuanto más sabemos, más estamos preparados para no esperar, sino predecir, que es un proceso que ahora viene esto ahora, que está interiorizando, que no está terminado, ¿no? Que tengo que seguir alimentándolo, ¿no? Entonces hace falta paciencia, pero siempre unida al conocimiento, que sería pues lo último, ¿no? La última cosita que vamos a tratar. Así que esto sería como lo dejamos en octubre, y ahora, claro, nos metemos, que tengo cosas nuevas que contar. Vamos a quedarnos con la primera dimensión, que era la elección, ¿vale? Los 2 pasos claves, que ya los conocéis. Y ahora le vamos a meter, y aquí dejarme otra vez que explique un poquito, hay un instrumento de observación muy utilizado a nivel internacional, sobre todo en educación infantil, pero se utiliza ya también mucho en primaria y en secundaria. Son instrumentos creados en Estados Unidos por Pianta, que bueno, son autores que conocemos, es decir, los noruegos han pasado con él un par de meses porque vamos en la misma línea, ¿no? En la misma línea de que consideramos que, bueno, no porque yo sea, sino a nivel teórico, ¿no? Cómo consideramos que son las buenas relaciones entre profesorado y alumnado, ¿no? Bueno, este instrumento se llama CLASS, ahora mismo es el de mayor reconocimiento a nivel mundial, se está utilizando en muchísimos países, y de este instrumento, que es un instrumento de observación, que los investigadores se meten en las aulas y observan durante 2-3 horas al profesorado y al alumnado para determinar finalmente en qué va muy bien, pero también en qué necesita mejorar. Al usar estos instrumentos, yo como investigadora aprendo muchísimo, con lo cual siempre es la misma inquietud, ¿no? ¿Qué pasaría si el profesorado los conoce? Igual que yo aprendo cuando leo. Supongo, ¿no?, que el profesorado también aprende. Entonces, bueno, cogiendo entonces de aquí, de este instrumento, que te pone muy clarito muchos ejemplos, lo que vamos a hacer es extender los pasos claves con muchos más ejemplos para tener más conocimiento, ¿vale? Y se llama así, un instrumento de observación que evalúa la calidad de las interacciones. Bueno, a ver cómo sale. Empezamos otra vez con la elección, el paso clave, que era la elección. Desde el CLASS, este instrumento se llama perspectiva del alumnado, pero bueno, quedámonos con el concepto. Sí, desde aquí también te dice que hay que hacer, hay que apoyar la autonomía y hay que apoyar el liderazgo en el aula. Como veis, no salimos siempre de los mismos conceptos. Pero claro, te pone más ejemplos y te dice, bueno, ¿y cómo consigo yo esto? Entonces, cuando tú estás observando en el aula, tú dices, bueno, ¿tienen los niños capacidad de elegir, posibilidad de elegir o no tienen? Y eso el observador lo miramos. Y cuando estás en un aula durante 3 horas y el alumnado se ha llevado haciendo siempre los ejercicios que ha dicho el profesor, como ha dicho el profesor y con quien ha dicho el profesor, entonces, ¿qué tenemos que puntuar? Un 1, que es lo más bajo que hay. Y tenemos que decir, en este aula los niños no eligen. Pero después te reúnes con el profesor y le dices, mira, si tú quieres obtener mejor puntuación, ya sabes lo que tienes que hacer. ¿Qué le vamos a decir? Que oferte elecciones, que oferte opciones. Y aquí, bueno, ¿cómo se ofertan opciones? Ya hemos dicho muchas veces, ¿no? Pues desde elegir la actividad, con quién se hace, dónde se hace, cuándo se hace, qué tipo de estrategias utiliza. En fin, todas las opciones. Hay que elegir siempre, siempre, siempre. Ojalá, pero por lo menos vamos a empezar un poquito a elegir. Que aquí lo hacéis con el aprendizaje cooperativo. Es la gran base que tenéis, la gran base para que los niños elijan. Porque en el aprendizaje cooperativo eligen o no eligen. Claro que eligen. Y quizás sea una de las claves, porque el aprendizaje cooperativo, ¿verdad?, impulsa también todo lo que es el rendimiento de los niños y su bienestar. Entonces, aquí ejemplos de buena elección. Pues mucho, cuanto más elijamos, mejor, ¿no? Siempre ponemos el ejemplo de infantil, donde eso debería continuar en primaria y debería de continuar en secundaria. Bueno, lo dejamos ahí. Después tenemos otra posibilidad. Vamos a darle oportunidades para que haga liderazgo. Eso también es autonomía. ¿Cómo lo conseguís? Otra vez, grupos cooperativos. En los grupos cooperativos tenéis siempre al, no sé cómo se llama, coordinador, al portavoz, ¿no? El portavoz, el coordinador, dais distintos roles. Esos roles me están diciendo, yo puedo, ¿no?, ejercer un nuevo papel, ejerzo mi liderazgo, tengo que tomar decisiones, no sé cómo vamos a hacer el trabajo, por dónde vamos a empezar, quién habla primero. Entonces, todo esto son oportunidades que damos también para la elección. Y la otra es hacer roles, ¿no?, dar responsabilidades. La responsabilidad de
Y en un aula hay muchísimas responsabilidades, ¿o no las hay? Que sí, desde preparar la pizarra digital o la otra pizarra, desde miles, desde recoger los materiales, desde... Yo recuerdo una vez una profesora que me decía, es que yo no puedo en el aula, porque yo no puedo estar corrigiendo, era profesora de secundaria de francés. Yo tengo que estar observando al alumnado que hace las tareas, tengo que estar corrigiendo, tengo que estar entregando las fichas de actividades, a mí no me da tiempo. Y para colmo la pizarra. Entonces decía, pues reparte, ya está. ¿Cuántas actividades tiene? Muchas, reparte. Mira, este va a ser el encargado de la pizarra, este es el encargado de repartir las fichas, este es el encargado, ¿no?, de corregir incluso, por lo que también pueden corregir entre ellos, por lo menos en general, ¿no?, que después vayamos con matices, ¿no? Este es el encargado. Ah, digo, claro, dale, vamos a coger roles, además en secundaria, que estamos hablando de niños y niñas que son ya grandes, que es que lo necesitan. Y hoy tía después me dijo, digo, ¿cómo vas? Dice, yo no sé si lo estoy haciendo bien o no, pero yo estoy tranquila, yo llego al aula, digo, venga, taca, taca, taca. Y cada uno empieza a hacer sus roles y sus responsabilidades, ¿no? Pues esto es. Y lo mismo, si tú estás más tranquila, ¿a qué sí? Eso también se transmite en el aula, ¿no? Entonces, dar responsabilidades, que lo hacéis, pero cuanto más mejor. Pero nuevamente, cuando voy a infantil siempre me encuentro el responsable de la semana, el responsable de guardar las cosas. Hay un montón de roles. Y cuando llego a secundaria, ¿hay los mismos? ¿A que sí? Y digo, ¿por qué no hay? Cuando son pequeñitos, no sale. Y cuando son grandes, que lo piden a voces, es cuando vamos, ¿a que sí? Ahí quitando un poquito. Así que demos responsabilidades, que es otra manera de elegir. Vámonos con el interés. ¿Cómo podemos favorecer el interés? El interés ha sido siempre la clave, ¿no? Cuando uno tiene interés en algo, es la clave de la motivación intrínseca. No hay que hacer nada más. Cuando uno tiene interés, busca las maneras de saber más, de buscar información, en fin, todo sale. Entonces, la historia es cómo conseguimos que ese interés por materias que ellos no han elegido, pues se evoque, ¿no? Entonces, uno es facilitar. ¿Cómo vamos a facilitar? Vamos a implicarlos, vamos a hacerle preguntas, vamos a intentar enganchar con algunas cosas de su interés, ¿no? ¿Y qué tenemos que hacer? Pues hacer muchas preguntas, como siempre decimos, preguntas abiertas. Esto hoy va a ser pesada con las preguntas abiertas. Preguntas que no tienen una solución cerrada. Preguntas que tú digas, bueno, ¿y qué te gusta? ¿Qué es lo que más te gusta? Por ejemplo, ¿qué videojuego te gusta más? Pueden decir cualquier cosa. ¿Qué es lo que más te gusta hacer un fin de semana? ¿Qué piensas de? ¿No? ¿Cómo crees que esto...? Cosas que no sabemos, nosotros mismos no sabemos. Esto empieza a provocar interés porque se sienten que participan. Moverte por las mesas cuando están haciendo pequeños grupos, ¿no? Lo hacéis ya, ¿no? Están en pequeños grupos y tú vas... Yo eso lo llamo la técnica flash, ¿no? Tú vas por las mesas y siempre haces una cosa que ellos no se esperan y elevas el nivel. Yo esto lo hacía mucho en infantil. En infantil hicimos un proyecto que era introducción de los ordenadores en infantil. Y entonces, pues yo hacía la técnica flash, que es la que hacíamos, que era estar los niños jugando con el ordenador y llegas tú y haces una cosa que supera. Y se imprimes o le das a una función que ellos no sabían, ¿no? Que se están haciendo un cuento, ¿no? Y tú le dices, ay, pues ahora voy a imprimir el cuento, le das a imprimir y te vas. ¿Qué hacen ellos? Explorar cómo tú has llegado a hacer eso que yo no lo sabía. Esto es. Entonces, la técnica flash, vas por las mesas, dices algo que ilumina al grupo o lo dejas con una duda o le pone un nivel un poquito mayor. Pero tampoco te tienes que ir ahí dando instrucciones, ni como el guardia de seguridad. Sino simplemente vas, uy, esto está estupendo, pero ¿qué pasaría si...? Y le metes algo diferente, ¿no? Y esto está, ¿no? Entonces los dejas ahí. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Crear conflictos cognitivos, y esto ya lo dijo Piaget. Cuando tú creas el conflicto, y también se provoca un interés. Los dejas, cuando están así, ya buscan ellos la solución, porque nadie puede estar en desequilibrio, ¿vale? Pues eso sería una. Entonces, facilitarlo a través de preguntas abiertas, crear debates, reírte, animarles, crear el flash, hacer preguntas tontas cuando pasas por ellos, en que se queden buscando más información. Otra, que es muy básica, cómo fomentar el interés, presentando los materiales en todas las variedades posibles. Sabemos que tenemos tres maneras fundamentales de adquirir información: auditiva, visual y sinestésica. La auditiva, ¿vale?, oral, que es la que predomina en el aula. La visual, ver, que yo qué sé dónde predomina, en las campañas de publicidad. Y la tercera, la sinestésica, que es sentir. Uno siente cuando siente físicamente, pero también siente cuando se pone en el lugar de otro, cuando hace un análisis de reflexión, cuando siente, ¿no? Siente cómo te pones en el lugar del otro, ¿vale? Pues ahí se siente. Entonces, habría que hacer las tres.
¿No se puede hacer las 3? Bueno, por lo menos 2, pero la mayor variedad posible. ¿Por qué? Porque hay unos niños y niñas, igual que nosotros, que tenemos mejor recuerdo auditivo o mejor recuerdo visual, ¿sí o no? O mejor sinestésico. Entonces, si solamente utilizamos la auditiva, estamos ¿no? disminuyendo las posibilidades que el visual se integre o el sinestésico se integre. Entonces, eso también va a favorecer su interés, ¿no? Trabajar el mismo concepto de distintas experiencias. No sé, leía en el CLAS, creo que era, o no sé dónde lo leí. Por ejemplo, estamos trabajando un volcán. Se puede trabajar el volcán con el libro de texto, explicando, pero viendo un volcán, haciendo un experimento, esto que se hace con vinagre, que hace o sea, y la espumita, ¿no? Se puede hacer buscando en internet donde hay volcanes, viendo una película o un corto, ¿no? de un volcán que estalló. Entonces estamos trabajando lo auditivo, lo sinestésico, que es tocar, que es sentir, lo visual. Y entonces lo cual conseguiremos más interés, porque de alguna manera te llegará la información, ¿no? Y tener muy claros los objetivos. También hay que ayudarles a mantener el interés, ¿eh? Entonces, cuando estamos con el volcán, también tenemos que tener claro cuál es lo que teníamos que saber, yo qué sé, los volcanes más importantes que hay en el mundo, las características fundamentales. Entonces, eso ponerlo para que hagamos muchas cosas, jugamos, pero siempre recordemos lo que estamos haciendo, vamos a volver, habéis visto, ¿no? La estructura o los lugares, aquellas cosas que creamos más importantes, los objetivos que hayamos hecho. Pero volver al objetivo, porque si no se pierden, ¿eh? También lo sabéis. Empezamos y terminamos, hablando del protagonista de la película, ya se nos ha olvidado el volcán, que era lo importante, ¿no? Entonces volvemos ahí. Y poco más, esto sería la elección. Con lo cual ahora sí vamos a ponernos, ahora vamos a poner a trabajar un poquito. Vamos a intentar que os pongáis con los que tenéis al lado, tríos o parejas, y durante máximo 10 minutos vamos a pensar en ejemplos que tenéis donde habéis conseguido que los niños elijan, cuanto más, mejor, ¿vale? Que elijan, que se les facilite el interés, tener en cuenta su punto de vista, lo que hemos visto antes. Entonces vamos a buscar ejemplos, y se los contáis al de al lado, que eso es otra manera de aprender, el hablar, ¿no? Entre iguales, que es fundamental, porque eso también se pone en práctica. Cuando simplemente oímos y no hablamos, pues también estamos perdiendo una potencialidad de aprendizaje, ¿no? Y aquí cuando estábamos aquí con los noruegos, que muchas veces decían, vale, ahora entre vosotros, ¿recordáis? En que simplemente la verbalización entre nosotros hace que el aprendizaje se ancle más. Entonces, bueno, 10 minutos como máximo, ¿vale? ¿Qué experiencias tenéis? Si tenéis alguna, contarlas con los de al lado. Intenta explicar además qué resultado ha tenido. ¿Qué fue lo bueno y qué fue lo que no fue tan bueno? Porque siempre hay, o no funciona, o exige mucho trabajo por nuestra parte, o quizás no todos los niños participen. Una mirada crítica es una mirada que lo ve todo, ¿eh? Lo positivo y quizás lo que no vaya tan bien, que nos va a permitir mejorar. Y anotadlo, porque después vamos a poner unas cajitas ahí, ¿no? Por si salen ejemplos, que los ejemplos sabéis qué es lo que más ilustra. Entonces, si os parece, ahora yo me callo, ¿vale? Durante 5, 6, 7 minutitos y volvemos aquí atrás, os dejo esto, y vamos a buscar, ¿vale? Si ejemplos que tengáis concretos de la elección, tanto para elegir, liderar, dar responsabilidades o facilitar el interés de, en fin, de estas maneras y de otras posibles. ¿Parece? ¿Sí? Pues venga, entre vosotros.
Bueno, retomamos un poquito, pasaron estos 10 minutos. Muy bien. Qué bien, ¿eh? Esto es fantástico. Bueno, pasaron esos 10 minutos. Yo agradezco enormemente, ¿no?, la atención ahí hablando, ¿no?, y buscando esos ejemplos. Y algún valiente o valiente, una valiente, si valiente se dice el género igual, que diga, que se atreva a comentarlo en público. ¿Algún ejemplo? Yo creo que a ver si podemos encontrar ejemplos de infantil, de primaria y de secundaria, ¿no? Son 3 etapas en las que en infantil creo que hay bastantes, pero que hay que ponerlos en público. José Luis. Comentaban ahí atrás en educación infantil que, por ejemplo, la elección es en grado alto, por ejemplo, en circulación libre, donde el niño o la niña elige qué, cuándo, dónde y con quién va a llevar a cabo una actividad. Muy bien. ¿Queréis aportarlo directamente o...? ¿Vale? Muy bien. Entonces, ¿por qué en infantil? Pero que no está, ¿verdad? Que esto no va para arriba, que va para abajo. Quizá infantil ha sido la etapa, al no ser obligatoria, que más se ha dejado impregnar de esta escuela activa, escuela nueva que os decía antes de principios de siglo, ¿no?, con Montessori, con los centros de interés de Crowley. De Crowley era lo único que defendía. Centros de interés. Que el niño diga dónde quiere jugar y a qué. Y centros de interés además compuestos con una variedad, no solamente de materiales, sino también de aprender de distintas maneras, ¿no? Este era de Crowley, y otra vez, tanto él como Montessori empezaron con educación especial. Y siempre es el mismo planteamiento. Si conseguimos con niños y niñas que tienen serias dificultades estos avances, ¿qué pasaría si lo aplicamos a la población, entre comillas, normalizada? Y los avances son mucho mayores. Infantil, al no ser obligatoria, es la que más ha impregnado de todo esto. Además, apoyado por Piaget y todo el desarrollo cognitivo, ¿no?, y todas las instrucciones y orientaciones que la línea piagetiana abrió, ¿no? Entonces, sí que es verdad que en educación infantil predominan los chocos. Predominan los chocos, que son centros de interés. Y además basado realmente en el interés de los niños y las niñas, en esa casita, esa tienda, un taller, ¿no?, un pequeñito hospital, una peluquería, el área de los puzzles, el área... el banco de carpintero, que lo he visto poco, pero existe, ¿no?, el rincón de arena, el rincón del agua, el rincón de dibujar, de pintar, ¿no?, creativamente, de imanes, de crear circuitos eléctricos, que también se hacen infantil. En fin, hay todo un mundo de posibilidades que se sigue haciendo. Pero como os digo, algo está pasando, esto ya es casi secreto, pero es verdad, algo está pasando desde arriba, que en lugar de potenciar estas prácticas que sabemos que son las más acordes con el desarrollo humano, cada vez se están imponiendo más las conocidas fichas. Fichas que en Andalucía estamos, el 90% de las escuelas infantiles hacen fichas todo el tiempo, básicamente, y de hecho los rincones o chocos son vistos como recompensas educativas. Es decir, si terminas la ficha, entonces puedes ir al rincón. Esto mata totalmente la mirada. Eso no fomenta la motivación intrínseca. De hecho, hay una gran discriminación entre esto es trabajo, que es la ficha, y esto es juego. Como diciendo, con el trabajo se aprende cuando tú no eliges, cuando no tienes opciones, cuando tienes que hacer las instrucciones justamente como te están diciendo. Eso no es aprendizaje. Eso no va a hacer ningún cambio cognitivo en el niño. Lo va a hacer, otra vez, obediente, incluso sumiso. Pero más aún, fijaros, alguna gente incluso argumenta que es que así se preparan para primaria. Es decir, que ya están argumentando y viendo que es que en primaria tienen que seguir un sistema de seguimiento de órdenes y de falta de autonomía. Y el juego, pues eso sigue viéndose como un recurso para que se entretenga. Cuando es justamente a la inversa. El niño realmente aprende jugando. El juego es el vehículo natural del ser humano para aprender. El juego es como una burbuja donde otra realidad es posible, donde tú puedes practicar y explorar de cualquier manera, porque no pasa nada. Y cuando te cansas, ¿qué haces? Pincha en la burbuja y dices, ya no juego más. Bueno,
Pero esos son pequeños contextos, mini contextos que se crean, que son realmente los necesarios para el aprendizaje, porque no hay miedo a equivocarte. ¿Cuántas veces te ha surgido miedo, ¿no?, a equivocarte por no darle bien el biberón al muñeco? Imposible. Entonces no haber miedo, hay toda una libertad, hay todas nuestras funciones se expanden y se ponen al servicio de aprender, ¿no? Entonces los chocos, yo aquí la verdad que todas las escuelas infantiles que he visitado, no han sido tantas, pero han sido algunas, son fantásticas, todas tienen chocos, los niños eligen lo que quieren hacer, los chocos están bien articulados, ¿no?, bien dotados de materiales, y efectivamente se comprueba el interés que hay en el interés. Y no solamente juegan, sino que también tenéis pequeñas asambleas, ¿no?, donde los niños además tienen otro tipo de estimulación, ¿no? Pues esto es lo que hay. O sea que muy bien, aquí yo enhorabuena y gracias por los ejemplos. Y como veis, es poner cosas que a los niños les interesen y que tengan libertad para elegir, que pueda ir a este choco o pueda ir al otro. Yo sé que aquí no pasa, pero en el sur sí a veces me encuentro que incluso cuando tienen rincones o chocos también dirigen, y dicen, no, tú tienes que ir a ese rincón, ¿no? Y te mandan a los rincones. O vas fichando, ¿no?, y diciendo, todo el mundo tiene que pasar por todos los rincones, ¿no? Esa instrucción, hombre, no es totalmente mala, pero tampoco está bien. Si tú quieres dedicarte más a los puzzles o dedicarte más a tal cosa porque ahí te sientes más competente, déjalo ahí. Ya cambiaremos. Hay que respetar también los ritmos individuales. Y muchas veces te gusta hacer una tarea hasta que la dominas y la controlas. Y eso hace que quieras estar más tiempo en este rincón, en este choco, porque yo quiero saber de esto más, ¿no? Entonces, cuando llega este adulto y dice, no, tú te cambias porque te toca, ¿no? Al final lo que hay se rompe el experimento, ahora se rompe todo y te queda, es más importante lo que quiera el adulto que lo que yo, ¿veis?, realmente tenga interés. Entonces hay que respetar también esto, ¿no? Y entonces que los niños no roten, pues no rotan. Es que se lleva una semana con el ordenador, pues déjalo con el ordenador. Tendrá ahí su interés. Es un respeto. Es un respeto y un conocimiento claro de que el que aprende siempre es uno. Nosotros facilitamos el aprendizaje, pero el que aprende, ¿no?, es el caballo, ¿no?, como se dice, ¿no? Tú puedes llevar el caballo a la fuente, pero quien bebe, ¿quién es? El caballo. Y si el caballo es el que bebe. Y por eso sí, tenemos que hacer de todo para que le interese y beba, pero es el caballo, ¿vale? Entonces esa es la historia, el que aprende realmente es la persona. Nosotros podemos facilitarlo, pero lo aprende la persona. Muy bien, vámonos a primaria, que en primaria tenéis muchos ejemplos, segurísimo, de trabajo cooperativo o de elección en el aula. Venga, ¿algún ejemplo? Venga, ¿quién se anima? De elección, de fomento del interés. Uno, ¿no hay? Venga, o secundaria. Venga, ese tiempecito que hay que dar. Muy bien. ¡Ay, bien! Muy bien. Venga, la ESO. Muchos ejercicios para demostrar que controlan una estructura, que han interiorizado el vocabulario, y hace un mes y medio empezamos a dejar que eligieran los ejercicios del típico workbook que hemos hecho todos y del Moodle, que cada vez utilizamos más en todos los centros. Y la verdad es que hemos notado que hacen los ejercicios más a gusto. Más a gusto. Por un lado, pues sí que parece que pues cogen, sí que hacen más a gusto, y por otro lado también les cuesta mucho decidir qué ejercicios dejar sin hacer. Eso es. Y yo, como soy muy cabezona, y siempre digo, tenéis que hacer, pienso que tienen que hacer 5 ejercicios de cada tema. Entonces les pongo 7. Entonces yo, por un lado, me siento bien porque hacen el número de ejercicios que yo creo que deben hacer, y ellos también se sienten bien porque han elegido el número de ejercicios que quieren hacer. Eso es.
Y entonces, por las dos partes nos sentimos bien, pero sí que vemos que les cuesta decidir qué no hacer. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, ¡oh, qué maravilla! Vamos a ver. La elección. En este caso es una elección muy simple. En lugar, yo quiero que hagan 5 ejercicios, pero no le voy a dar 5 ejercicios, le voy a dar más. Como ella dice, a veces esto es un problema. A veces algunos te dicen, no me di a elegir, porque tengo que mirarlos todos y tengo que tomar decisiones. Pues sí, tienes que tomar decisiones. Y yo creo que eso también viene porque llevan los pobres mucho tiempo ya sin tomarlas. Pero también significa que tiene que analizar todos los ejercicios. Tiene que decidir, va a decidir primero aquel que es más fácil. Pero seguramente que hay alguno que es más difícil que también lo elige. ¿Y este cómo me saldrá? Con lo cual está autoevaluando sus propias capacidades. Está evaluando hasta dónde puede llegar. Si no le damos la elección, perdemos la oportunidad de autoevaluación. Porque tengo que hacer lo que la maestra me ha dicho. Y simplemente otra vez sigo instrucciones. Si quiere un poquito más de consejo desde la investigación, que yo no... las investigaciones dicen que hay que elegir, pero que tampoco muchas opciones, porque entonces uno se cansa. Entonces dicen que el número es 5. O sea, que tú tienes 7, yo diría 7 está bien, pero si ves que les cuesta, quizás baja a 5 para que elijan 3. Lo que pasa es que vas a elegir menos, ¿no? Pero, por ejemplo, si damos una opción de 10 ejercicios para elegir 5, eso es pasarse. Porque además te dicen, ¡jo, ya me tengo que leer los 10 para elegir la mitad! Y se enfadan. Entonces, dicen que 5 es la clave. 2 para elegir 1 es demasiado poco. Entonces, yo creo que el 7 también funciona, Bueno, muévete ahí y si ves que se quejan, bájale un poquito. Que no tengan que leerse 7. Pero efectivamente así es. Es decir, las investigaciones que hay son más simples, son así, simples. Vamos a poner una clase en un grupo, 5 ejercicios para hacer. Y en el otro, de estos 5, que hagan 3. ¿Quién rinde más? ¿Quién lo hace más rápido? Y quién además, cuando controlan, cuando comprueban a largo plazo, ¿quién recuerda más? ¿Quién recuerda más? ¿Quién ha elegido? Porque ya es un punto de interés. ¿Quién ha entendido muy bien esto? ¿El marketing y la publicidad? ¿O no? ¿Qué te dicen? Usted puede elegir, que es falso, porque elegimos y todo es primo o parecido y no cambian los precios ni cambia nada. Pero te estimula el consumo, estimula tu interés. Hay un rendimiento, no hay rendimiento académico, pero sí hay rendimiento de acción, de movimiento. O sea, si la empresa o el marketing o lo que es el consumo, desde luego se sabe todas las claves de la motivación intrínseca. Cualquier anuncio publicitario lo tiene todo. Mira, cualquier anuncio publicitario se transmite auditivamente, visualmente, sinestésicamente o no. O me gusta conducir, ¿se sentía o no se sentía? ¿Recordáis la manita? Se lo saben todo, porque tienen que llegar a todo el mundo. Y en 30 segundos, que es lo máximo que dura un anuncio publicitario. 30 segundos. Que ya, han pasado. Entonces, no hay nada nuevo. Lo que pasa es que ahora estamos intentando llevarlo a educación. Así que, muy bien, fijaros qué técnica, ¿verdad?, más fácil, ¿no? Esa es una. Otra también muy fácil es elegir con quién lo haces. Esa es muy fácil. ¿Con quién lo haces? Incluso podéis poner distintos niveles, ¿no? Quien quiera hacerlo conmigo, porque lo que sí que hay que asegurarse es que se hace bien, quien quiera hacerlo en pareja, quien quiera hacerlo en tríos, también. O sea que no es más que empezar. Entonces aquí siempre decimos, empieza a ver qué pasa. Y generalmente esto es lo que se ve, lo que tú has dicho, ¿no? Que parece que se motivan más, parece que trabajan mejor. Hay menos insistencia de, venga, termina el ejercicio. ¿A que sí? Pues esto sería. Y también proponemos a veces, yo estoy en contra de los deberes, pero como estoy en minoría y los deberes sigan, pues también digo, para los deberes, ¿que queréis que hagan deberes? Vale, pero dale a elegir. ¿Que quieren que hagan 5 cuentas? Pues lo mismo, le ponéis 7 o le ponéis 5 para que elijan 3, pero que elijan. Porque es una estrategia muy simple, que fomenta la motivación. Muchísimas gracias, muy bien. Bueno, seguimos, que son las 10:20, a menos que alguien tenga alguna intervención. Hago así, no hay nadie, pues vamos a seguir, que nos queda. Ahora, vamos para las estrategias. Bueno, esta parte, yo lo confieso ya, yo anticipo que es una parte a mí me resulta muy interesante, pero también muy técnica. Entonces, bueno, lo primero, este cuadro así tan complicado, que además después está más fácil, pero vamos a dejarlo ahí. Primero, primero vamos a informarnos un poquito, ¿no? ¿Cuáles son los tipos de aprendizaje que hay? ¿Qué son las estrategias y qué son las técnicas? Tipos de aprendizaje básicamente hay 2. Aprendizaje por asociación,
¿Cuál es la capital de España? Madrid, y eso no tiene más que aprender España, Madrid, ¿no? Inglaterra, Londres, y esto tiene más historia, esto no es asociación. Hasta la tabla de multiplicar se puede considerar. Y por reestructuración cognitiva, que este es el verdadero aprendizaje. Porque por la asociación hace falta, porque hacen falta muchas veces elementos concretos que son por asociación. Que el 1 sea así, que el 2 sea como es, eso también es por asociación. Pero si no tenemos esos símbolos que los tenemos asociados, no podemos empezar a trabajar. Son los materiales. Entonces, por asociación es verdad que hay elementos que hay que tener. Pero el verdadero aprendizaje es cuando esos elementos y otros más se integran complejamente, se integran en una estructura jerárquica, se integran en esquemas mentales que tú puedes operar sobre ellos. ¿Qué ocurre? Que cuando también se hacen observaciones, lo que predomina en el aula suele ser el aprendizaje por asociación. Y el otro, que es el aprendizaje por descubrimiento, por reestructuración cognitiva, es más lento, es verdad, es más lento, pero es realmente aprendizaje, se hace un poquito menos, ¿no? Entonces, cuando actuamos por asociación, la estrategia es repaso, es que aquí no hay más, ¿o no? Repasar, repetir. ¿Cómo te aprenden las capitales de África? Pues así, es que no hay... O te aprenden los símbolos de la tabla periódica. Pues tiene que ser por asociación, y uno repite. También lo que pasa es que puede repetir mejor. No se puede subrayar, se puede copiar, puedes incluso... Bueno, sí, eso, copiar, es que no hay más. Entonces, estas serían las más básicas. Entonces, la estrategia es lo que yo quiero repasar. Siempre la estrategia es lo que tú buscas. Y la técnica es lo que se hace. ¿Cómo se repasa? Pues repitiendo. ¿Cómo se repasa? Pues subrayando, destacando algo, copiando, ¿no? Cuando decimos muchas veces, copia el enunciado, copia tal cosa, es para que no se olvide. Son técnicas buenas, ¿eh? Para el aprendizaje asociativo. Pero se puede aprender de otra manera. Vámonos al aprendizaje por reestructuración cognitiva o incluso desarrollo conceptual. Vamos a ver las estrategias para elaborar conceptos. La estrategia es otra vez lo que yo quiero. Yo quiero elaborar un concepto, ¿no? Tengo que relacionar lo que yo sabía con lo nuevo. Y sé que va poco a poco y eso sí, es muy resistente al olvido, porque yo estoy ya reestructurando, elaborando, ¿no? ¿Cómo lo podemos hacer? Lo podemos hacer por elaboración simple, muy simple, que es en lugar de aprender eso, pues Madrid, España, o la tabla periódica, ¿no? HG, Mercurio, ¿no? Que se hace así realmente. Pero igual puedo buscarme alguna estrategia, igual puedo buscarme una canción, o una rima, ¿se aprende o no así? Yo todavía me acuerdo de las preposiciones, ¿las recordáis? Que ahora habrán cambiado, pero por lo menos yo me sé todavía la tira, ¿no? La ante, bajo, cabe, y te acuerdas, si lo aprendiste cuando tenías, ¿no? 7, 8 años. Pero hay canciones, las canciones se hacen mucho en Inglaterra, se utilizan mucho las canciones, ¿no? A, B, C, D, E, F, G, ¿no? Y como el abecedario sale entero, ¿no? Con una canción, ¿no? Eso es, está facilitando al final en la asociación. Pero lo está facilitando de tal manera que evoca su recuerdo y hay cierta reestructuración, ¿no? Y es muy fácil. Estos son los trucos mnemotécnicos, se llaman trucos de memoria para retener la información. Nuevamente, nosotros somos rango 1. ¿Quién sabrá más trucos? ¿Ellos o nosotros? Pues tenemos que decírselos. Y dice, es que yo no sé trucos, pues buscarlo en internet, que hay mucho. Pon trucos mnemotécnicos y te salen. Pero sí lo sabemos. Lo que pasa es que tenemos que pensar, pues son estrategias que siempre hemos utilizado y a veces no somos ni muy conscientes, ¿no? Yo recuerdo una que nunca se me olvidará, que fue la tabla periódica. Era bachillerato y el profesor de física y química nos dijo que, claro, eso era complejo. Eso sí, la tenemos siempre presente, visual, que es muy importante, pero teníamos que buscar una estrategia para recordar la tabla periódica y además en poco tiempo, porque son muchos símbolos los que hay que retener. Entonces, lo que nos dijo, que seguramente lo habéis hecho todos vosotros, pero nos lo dijo él, es buscar una frase. Busca una frase donde la primera letra coincida con el símbolo químico. Entonces tú ya no se te olvida. Ah, bien. Ya te cogías la tabla periódica, y decías, venga, vamos a inventarnos frases. Primero, te hacía unas risas, que no te puedo imaginar, las frases que salían. Yo recuerdo una, esa me la inventé y nunca se me olvidó, que era, frío radical actúa cuando hablo. Frío radical actúa cuando hablo, una barbaridad. Pero era así, bueno, me acuerdo, frío supongo que sería el flúor, radical el radio, actúa el actenio, cuando creo que era el potasio, hablo que sería, no sé si el helio o el hidrógeno, ¿no? Habría que tener la tabla periódica para verlo. Pero aún no se me ha olvidado. Y eso lo hice yo con 15 años. ¿Y por qué me inventé la frase? ¿Pero por qué me inventé la frase con los compañeros y nos reíamos tanto? Porque el profesor nos dio la pista. Si no nos llega a decir eso, no lo podemos hacer.
Pero también dio más pistas. Dijo, bueno, pero ¿quién no lo quiere hacer con frases? También se puede ir organizando por los tipos de componentes químicos. Los gases nobles por una parte, ¿no? Las tierras raras por otra, y también se puede aprender así, incluso copiando la tabla, porque hay gente muy visual, que a veces de copiar simplemente la tabla por elementos, por grupos de elementos, le salía, ¿no? Entonces, cada uno lo suyo. Nosotros éramos más creativos por inventarnos, bueno, al final terminamos inventando hasta canciones que ya daban toda la vuelta a la tabla periódica, en fin, lo pasaban bien, pero son estrategias que ellos nos dieron. Y ese profesor aún lo recordamos todos y todas. Y cada vez que alguno recuerda a Juan, se llamaba Juan, el de la moto, además tenía una moto grande, todo el mundo se le ilumina la cara con una sonrisa. Y era física y química. Es decir, que no era tan fácil la asignatura. Pero tú veías una predisposición a querer ayudarte por decirte trucos. Hombre, evidentemente él sonreía y era muy simpático. Pero ya con decir los trucos ya nos ganó a todos. Qué bueno es este profesor, que nos ayuda a memorizar cosas que son difíciles. Pues estos son trucos. Hay muchos trucos. Por ejemplo, las capitales del mundo. Este también me lo inventé. Pero este yo creo que es gracias a ese profesor que me iluminó por ahí, ¿eh? Un día me decido yo estudiar las capitales del mundo, porque no me las sé, ya se me han olvidado algunas. Y por ejemplo, ayer lo contaba con vosotros. Por ejemplo, si yo os pregunto, ¿cuál es la capital de Sudán? Esa es difícil, ¿verdad? ¿Quién la sabe? Bueno, la capital de Sudán, y no se me olvida ya, ¿eh? Es Jartum. Claro, pero ¿por qué no se me olvida? Porque yo me ponía a mirar todos los países y las capitales y ya yo tenía que buscar una asociación entre el Estado o el nombre del país y la capital para que no se te olvide. Claro, cuando encontraba esa asociación, ya, claro, quedaba, ¿no? Entonces, capital de Sudán, Jartum. ¿Por qué? Porque en Sudán, porque una Jartum de Sudán en Sudán. O sea, que esto ya no se te puede olvidar. Caló en Sudán, ¿a que sí? Y pega, Jartum de Sudán en Sudán. Ya, esa ya quedó así, ¿no? O la capital de Indonesia, no sé si la conocéis, esa es Yakarta, ¿no? Lo mismo, ¿por qué? Porque allí lejos se ponían a esperar las cartas, ya hay carta, y cuando llegaba una carta, una fiesta que le hacía, nada, ¿veis? Te ríes, sentido del humor, haces la asociación y no se olvida. Estos son trucos mnemotécnicos. Esto es, ya está. Entonces, iluminar, porque una vez que lo ilumináis, veréis que cada uno empieza a decir tonterías de estas, pero que te facilitan el aprendizaje. Y como veis, al final el aprendizaje sigue siendo un juego. De hecho, todo debería de ser un juego. Y el aprendizaje se debe situar en la posición de juego. Porque para eso, además, son menores y están en la escuela. Vamos a jugar, a aprendernos las capitales. Así que, bueno, esto es. Como veis, esto sería elaboración simple. La elaboración compleja, bueno, ya formando analogías, ya no te aprendes lo del Sudán, sino que te estás aprendiendo que son, yo qué sé, los países que están, ¿no?, en el Golfo de no sé cuánto, los países del sur, o ya vas organizando por categorías, ¿no?, vas clasificando o haciendo analogías entre ellos, un poquito más elaborado, ¿no? Y después, hoy tenemos estrategias de elaboración de conceptos, en este caso, concepto, ¿cuál es la capital? Las estrategias de organización, que es cómo voy a organizar la información para que yo también abstraiga un concepto, ¿no? He puesto ejemplo círculo porque fue una cosa que a mí me llamaba la atención, ¿no? Una vez fui a llevar a mi hijo, ¿no?, a la escuela, a la guardería, a la escuela infantil, con 2 añitos. Y nos encontramos allí al niño sentado, semicírculo, ¿no?, asamblea, con la maestra, con muy buena intención y mucho interés, explicando lo que era un círculo. Y entonces cogía y dibujaba el círculo en la pizarra. El padre de mis hijos, que es experto en educación infantil, estas estrategias que él sabe mucho, cuando lo vio, después me dijo, ¿tú no has visto ahí nada raro? Es una buena pregunta, fijaros. Él enseñándome a mí, ¿eh? ¿Has visto algo raro? Digo, hombre, he visto raro que unos niños tan pequeños dibujar un círculo en la pizarra para decir que es un círculo puede ser inapropiado, ¿no? Dice, claro, no solamente es inapropiado, sino que cuando esa maestra estaba diciendo, esto es un círculo, ¿qué era el círculo para el niño? ¿La tiza que tenía en la mano? ¿El color de la pizarra? ¿La pizarra en sí misma? Porque el niño va a saber que una cosa que tú trazas es un círculo, cuando no sabe ni siquiera que esto se llama tiza, o que esto es verde botella, o verde carruaje, o que esto es pizarra. Es muy pequeño. Entonces, ¿cómo se hace? Jugando, otra vez, organizando y abstrayendo categorías. Sigo con otro ejemplo. Una vez en educación infantil, después de trabajar bastante con un profesor, conseguimos que dejara las fichas, dejara un método de instruccionista para pasar a un método más
lúdico, ¿no? Bla, 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 ¿no? Con chocos, con trincones. Y la verdad es que el chico era fantástico, ¿no? Y me decía un día, que estaba yo con él observando en el aula, dice, mira, mira, venga aquí. Había unos niños jugando con los clips de Famóvil, ¿te acuerdas? ¿Recordáis? Y dice, mira lo que está haciendo. Y el niño estaba poniendo todos los gorritos de los clips de Famóvil y las cabecitas. Y llamaba al profesor para decirle, mira, mira, todos son círculos. Eso es el círculo. Porque él organiza todos estos materiales y pone junto lo que va junto. Y los organiza y dice, de una forma igual. Esto se llama círculo. Y si no lo hubiese sabido que es círculo, te hubiese llamado, te hubiese dicho, esto que esto es de igual, ¿cómo se llama? Incluso los colores son así. Los niños pequeños discriminan los colores y los organizan, siempre. Y mucha gente dice, ¡ah! Te ponen muchas cosas amarillas juntas, incluso cuando no saben hablar, todavía te señalan, ¡ah! Las protodeclarativas, ¿no? Y lo que te están preguntando es, ¿eso cómo se llama? Y tú le tienes que decir, eso todo junto. Hay una cosa en común, que es el color. Entonces tú dices, amarillo. Y te dices, y yo. Y ya, la has pillado. Mucho más fácil que decir, eso es amarillo. Pero cuando estamos mirando algo y tú dices, niño, eso es amarillo, no sabes lo que es. ¿Qué es amarillo? El plátano, la cáscara, el sabor, ¿qué es amarillo? Entonces tienen que clasificar. Entonces esto es otra organización. Como veis, el aprendizaje es activo. ¿Que queremos que hagan estas cosas en la escuela? Como veis, tienen que estar haciendo cosas. No solamente sentados, no recibiendo instrucciones. Bueno, estrategias de jerarquización. Esta es la más compleja ya, que esta es no solamente yo asocio y elaboro conceptos, este es el verdadero ya aprendizaje, sino que los integro jerárquicamente. ¿Eso qué significa? Que si yo tenía el concepto, no sé, ¿de qué? De lo que sea. De bullying. Mira, el ejemplo de bullying lo vamos a poner mucho. Tenéis el concepto de bullying, lo explicamos la última vez, todos lo sabéis. Son las 3 características del bullying, ¿no? Ese sería un concepto de bullying. Pero cuando lo analizamos desde el punto de vista de la opresión, lo que estamos haciendo es integrarlo jerárquicamente en un esquema mayor. Y no solamente vas a entender el bullying, sino también vas a entender las relaciones de estados coloniales o simplemente de la opresión que puede haber en otros muchos rangos. Esto no se pierde, el bullying sigue ahí, pero lo incremento, lo integro en nuestra estructura que me va a permitir una mirada mayor, me va a permitir una interpretación mayor, si queréis, de otra realidad más compleja desde aquí. Entonces esto sería la integración, la jerarquización, que esto se hace con los mapas conceptuales, en fin, se hace con todos los ejercicios que soléis hacer en el aula, ¿no? Que es identificar estructuras, hacer textos, debates, hacer síntesis, todo esto incluye una integración jerárquica. Y esto sería lo que acabamos de decir, ¿vale? Tenemos tipos de aprendizaje por asociación o por reestructuración. Aquí el repaso, y aquí por elaboración sería pues buscar las técnicas que vamos a practicar, pues elaborar asociaciones simples o más complejas, hacer analogías, clasificar, formar categorías y formar redes de conceptos. Entonces la estrategia es lo que yo pretendo. La técnica es lo que yo hago. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que lo que necesitamos en la escuela, lo que hacemos y necesitamos es practicar técnicas, para que la técnica se vaya automatizando de tal manera que se haga propia. Pero para la automatización de la técnica se hace mucho mejor si yo sé qué es lo que estoy buscando, ¿vale? Que sería la estrategia. Pero en la escuela hay que practicar muchas técnicas y por eso se hacen tantos ejercicios, yo lo entiendo. Cuando profesorado te llega tu hijo con 10 cuentas de multiplicar, tú lo que quieres es que mejore la técnica. Y la técnica hay que practicarla, y lleváis razón, en la técnica hay que practicarla, pero es mucho mejor si sabemos la estrategia. Entonces, la propuesta que pensamos ahora es, bueno, y se pueden hacer estas técnicas, las podemos practicar, repetir, más lúdicamente, desde la elección, desde que sea más divertido, porque al final hay que practicar, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí le vamos a dar unas cuentas de vuelta a ver si lo conseguimos. Fijaros que aquí ya, bueno, algunas ideas, ¿no? Pues para repetir, vamos a meterle canciones, rimas, juegos de ordenador, láminas incluso, ¿no? Para subrayar, bueno, pues vamos a jugar a subrayar. Porque fijaros que para subrayar también hay que aprender, ¿o no? Si os recogéis vuestros primeros apuntes cuando erais pequeños, veréis que lo subrayamos todo. Todo era importante. Después ya íbamos discriminando un poquito más. Y después lo que te gustaba era el color del rotulador, si te gustaba mucho, después toda la página terminaba en amarillo, ¿no? Pues eso es subrayábamos fatal. Fatal. Pero bueno, ¿cómo se aprende a subrayar? Subrayando. Pues esto. Entonces las técnicas sí que hay que repetirlas, ¿no? Entonces podemos buscar algo que sea interesante para que subrayen. Podemos hacer ejercicios, otra vez palabras, buscar palabras claves, imágenes, para conseguir una
unas elaboraciones más simples, ¿no? Imaginaros, vamos, tú le pones las capitales de África al niño con un dibujito hartándose de sudar, ¿no? El otro del chat cantándose con la Jimena. Y os juro que por lo menos 10 capitales nunca se les va a olvidar, ¿eh? Y eso sería asociando con dibujitos y con... Esto es, pero dejando un poco de libertad y iluminando, ¿no? De cómo se podría hacer, ¿no? Hacer analogías y encontrar más relaciones, ¿no? Pues esto también se puede hacer con talleres, se puede hacer aprendiendo a cocinar, con recetas, en fin, con miles de cosas. Vamos a clasificar. Esto es muy fácil, lo de clasificar, simplemente hay que poner cosas diferentes, pero que tengan ellos que organizar. Mira, una de las cosas que hacemos también en infantil, que seguro lo hacéis aquí, es el juego heurístico. No sé si lo conocéis. El juego heurístico se aplica más o menos, creo que era a los 2 años, año y medio, 2 años. Y se le dan una cantidad de materiales al niño que tú has ido recopilando y que tú no tienes ni idea. Desde tapas de botellas, rollitos estos de papel higiénico, cuerdas, en fin, todo lo que tú vayas buscando. Pero eso sí, tú lo clasificas. Y ahora ellos, ¿qué es lo que hacen? Pues montones. Y ahora ellos, ¿qué es lo que hacen? Van buscando relaciones. Y al tubito le meten la cuerda y a la cuerda le ponen no sé qué. Y lo más interesante es que te dice el profesorado o las maestras de infantil, llevan 2 horas y no se cansan. No solamente no se cansan, es que no quieren ni comer. Entonces se pasó del llevar la clase como un autobús, venga niño, pendiente de ellos, a van solos. ¿Y por qué van tan solos y se meten tanto en el juego y hacen? Porque provoca su interés. Y porque el hecho de clasificar, organizar, hacer analogía, es parte innata del ser humano. Y yo recuerdo otra idea más, ¿no? Cuando algunas veces dicen las madres o las maestras, es que los niños no quieren recoger. Vuelvo a infantil, que infantil que tengo más ejemplos. No quieren recoger. ¿Eso se escucha o no? ¿Eh? Y tú dices, bueno, plantéalo como un juego de clasificación. Porque a los 2 años a los niños les encanta clasificar. ¿Por qué les encanta clasificar? Porque necesitan esas herramientas mentales, si queréis, para organizar el mundo. Vamos a clasificar. Bueno, pero vamos a facilitar la clasificación. Vamos a poner un cajón donde solamente van los animales marinos. Vamos a poner un cajón donde solamente van los dinosaurios. Y además con su foto grande. Y vamos a poner un cajón donde solamente van lo que queráis. La ropa de no sé qué. Y además clasificación, cuanto más detallada, más les gusta. ¿Me seguís? Tengo algunas fotos de una escuela de Montessori que visité en Chile. Pobre, 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 pobre. Si la escuela la llevaban además las alumnas de magisterio porque la hicieron hasta ellos, la chabola, porque es que aquello era una cabañita. Así, pobre, pobre, pobre. Y una de las cosas que más me impresionó fueron los lápices de colores. Los lápices de colores, yo aquí cuando voy, sobre todo a Andalucía, lo que me encuentro es una bandeja y todos los lápices de colores juntos, ¿no? Que los niños comparten en la mesa, ¿no? Pues allí los lápices de colores estaban en botecitos, cada botecito con su cartulina de ese mismo color. Pero no era naranja, amarillo y rojo, no. Azul claro, azul un poquito más oscuro, celeste. Azul. De cada color tenían 5 gamas. Entonces tú decías, ¿y esto? Y claro, un estante entero solamente de lápices de colores clasificados. Cuando tú tienes así los colores clasificados y tú vas y coges un color y dibujas, ¿qué estás aprendiendo? Que después ese lápiz de color tiene que ir, ¿a qué sí? A su sitio. Y su sitio no es rosa, no. O sea, rosa, palo y no sé qué. Con lo cual ahí aprendes a clasificar, a la observación detallada, porque no es lo mismo este rosa que este otro rosa, al cuidado, que es muy importante el cuidado, a la atención, son todas habilidades que después no van a hacer falta. Simplemente por organizar los lápices de colores con distintas tonalidades en una estantería. Eso facilita un montón de estrategias. Lo que no facilita, la bandeja. Y además es lo que les gusta al ser humano. De hecho, también las madres a veces se quejan y te dicen, hay que ver que le tengo comprado al niño, ¿verdad? Una caja entera de juguetes, ¿no? Y el niño empeñado en cogerme las tacitas del café que yo tengo ahí, ¿verdad? De mi vasija de la cartuja, ¿no? Vajilla de la cartuja. ¿Por qué? Y lo suyo no lo quiere y solamente quiere coger eso. Tú dices, ¿cuál está mejor organizado? Al niño le gusta el orden, igual que a todos. Y además lleva a llamar su atención porque está bien clasificado. Entonces, cuando queramos que los niños clasifiquen, simplemente facilitémoslo. Verás cómo lo hacen, porque es natural. No es natural el caos. Lo natural es la clasificación. Y de hecho, ¿cómo nos sentimos cuando tenemos todas las cosas bien organizadas? ¿O no? Aunque a veces lleguemos al caos. ¿Ven? Pero cuando tú ya organizas tus cajones, ¿a que sí? Dices, ¡ay, qué bien! Cada cosa en su sitio.
Pues esto es. Entonces, como veis, las tareas de organizar, de clasificar, no son ajenas, son nuestras propias. Pero hay que dar la oportunidad para hacerlo. Si yo no doy la oportunidad, si no digo esto hay que saberlo así, así y así, pues ni clasificación, ni organización, ni ninguna elaboración mental, ¿vale? Entonces, bueno, pero se pueden hacer cosas en el aula para que los niños hagan juegos de clasificación y también de resolución de problemas. Los problemas también son técnicas que hay que aplicar. Y ya el último, que eran los mapas conceptuales, identificar estructuras, en fin, bla, 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 bla. Hacer síntesis. Entonces, bueno, algunos ejemplos que aquí hay, mira, está en euskera, ¿no? Son estrategias muy simples, pero veo, pienso, me pregunto, esto ya estamos relacionando cosas, ¿no? ¿Qué ves en esta foto? Unas hojitas, ¿no? ¿Y qué me pregunto? ¿Y por qué son verdes? ¿No? ¿Y por qué la otra es marrón? ¿No? No, eso sería, ¿y qué pienso? Porque está muy bonita la planta, pero veo que tiene hojas marrones y verdes, ¿no? ¿Y qué me pregunto? Eso, ¿por qué tiene una flor de cada color? Estoy ya relacionando cosas incluso con mis propios pensamientos, ¿no? Aquí tenéis una, ¿no? Dice, ¿qué veo? Pues, que pone círculos verdes dentro de las flores, colores, bla, 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 ¿no? ¿Qué pienso? Porque es bonito, ¿no? Que me están mirando, que el pintor se ha esforzado mucho, ¿no? Supongo que, eso serían los girasoles de Van Gogh. Y que me pregunto, que ¿por qué habrá dibujado eso? ¿Y por qué ha dibujado las flores? ¿Y por qué algunos círculos son más grandes que otros? ¿Y por qué uno ha dibujado abejas alrededor del...? ¿Vale? Pero aquí ya estoy no solamente viendo un cuadro de Van Gogh y aprendiendo girasoles de Van Gogh, sino estoy haciendo una reelaboración, una reestructuración cognitiva, relacionándolo con lo que yo creo, con lo que yo pienso, con lo que yo me pregunto. Con lo cual, probablemente, simplemente al hacer este ejercicio, al niño o a la niña no se le vaya a olvidar, ¿a que sí? Que ese cuadro es de Van Gogh. Esto es por reelaboración. Que no significa que la otra no sirva, ¿eh? Que la asociación, ¿recordáis? Es que se me ha venido ahora un flash. Los bits de inteligencia, ¿aquí los utilizáis? ¿Los conocéis? Son unas láminas que se van pasando a los niños y a las niñas por no más de 10 segundos, creo que eran. Y tú vas, girasoles de Van Gogh, ¿no? Las meninas de Velázquez, ¿no? Tú vas así pasando las obras de arte, todos los días 3 veces, sin que se paren a pensar. Y al final se aprende, ¿eh? Y al final ven los cuadros y los identifican. O sea que el aprendizaje por asociación también existe. Pero entendemos que es mucho más interesante el de reelaboración, ¿eh? Porque es el que no se olvida nunca y además tú lo puedes recuperar estas preguntas, puedes extender este conocimiento, ¿no? Bueno, seguimos. Por ejemplo, vamos a buscar un titular. Un titular para un tema, un titular para un texto, un titular para una noticia de periódico. Un titular es una síntesis que tiene que recoger lo más importante del texto. Y además creativo, ¿o no? Y otra vez, ¿cómo se aprende a hacer titulares? Pues haciendo titulares. Y buenas síntesis, unos buenos titulares, sabéis que condicionan hasta que un libro sea un buen libro, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué titular elegirías? Elegirías la opción, compartirlo con alguien. ¿Quién ha escuchado un titular que les resulte particularmente bueno? Vamos a observar mejor, vamos a prestar más atención a todo el abanico de titulares que yo puedo tener en la cabeza y además discriminar. ¿Verdad? Este me gusta más, este me gusta menos, ¿no? ¿Y cuál es el que llega, el que capta más, ¿no? Y al final, pues nada. Y ahora, ¿cuál es el tuyo? Pero también lo puedes cambiar, que todo se puede cambiar. Y con estas pequeñas cositas se consigue sintetizar, abstraer las ideas más relevantes, porque para poner un buen título, ¿a que sí? Tú tienes que saber las ideas más relevantes que hay en el texto, ¿no? Entonces es como lo último, pero es un ejercicio eso, que vamos relacionando, ¿no? Y yo diría que aquí también integrando, ¿no? Ejercicios para generar, clasificar, relacionar, desarrollar. Vamos a generar una lista, desde una lista de ideas hasta una lista de cosas que hay que hacer. Cuando uno tiene una lista de la compra, la hacéis, ¿no? Yo no soy la única, ¿no? Y cuando hace uno la lista de la compra, que sí, todo lo que se te ocurre. Y ahora cuando lo tienes todo, ahora te pone con círculos, ¿no? Por lo menos yo lo hago, ¿no? Esto era la sección de verdura. O esto no, que no quiero la sección de verdura del supermercado, esto es para la tienda, ¿no? Esta para la carnicería, esto por aquí. Y vas reorganizando esa lista de tal manera que al final lo que tienes es un caminito que dice, primero tengo que ir a la carnicería, después a la verdulería, después me paso por el Eroski, y en menos tiempo estar solucionado. Son estrategias. Pero estrategias que son, por lo menos yo, y esto es igual que nosotros todos, las llevamos tan interiorizadas que a veces no somos ni conscientes que las hacemos. Y son estrategias que cuando las compartes le alegran la vida a mucha gente. Porque después te dice que tengo muchas cosas, casi no sé por dónde empezar. Yo quiero una lista. Y hace prioridades. Y dice, esto es lo más importante porque es que es lo que tengo que hacer para dentro de 2 horas. Y esto que era para mañana, ¿verdad? Pues ya buscar un hueco por la tarde, lo pone aquí en la agenda. Y cuando una tiene las cosas bien organizadas, ay, ¿no respira mejor?
Y además te vuelve más hábil, más dice que bien lo he hecho todo. Pero gracias a la lista. Generar ideas, organizar, priorizar. Entonces, también hay que decírselo a ellos. Porque si nosotros no lo fomentamos... De hecho, yo siempre digo que la diferencia que hay entre alumnos que consideramos muy inteligentes y poco inteligentes, yo siempre digo que todos somos igualmente inteligentes, ¿eh? No creo que nadie tenga menos materia gris. Es esto. Es el uso de estrategias. El más inteligente usa más estrategias y el menos inteligente, menos. ¿Y sabe lo que tenemos que hacer con ese, no? Darle las estrategias y ya será igualmente inteligente. Si es que no hay mucho más, a menos que haya una gran discapacidad, que hasta con discapacitados, cuando se les dan estrategias cognitivas y metacognitivas, se van por arriba. Se van. Porque es cuestión de utilizar los recursos que tenemos, ¿no? Pues esto sería priorizar, bla, 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 bla. Generar ideas, clasificar, relacionar, desarrollar, ¿vale? Entonces, bueno, una de las cosas que no dejo de darle vuelta es a la caja Golden, ¿no? ¿Qué es la caja Golden? Esto se le ocurrió a un profesor, ¿eh? Me dijo, mira, además viene de gestión de aula, ¿eh? Viniendo de gestión de aula, sabéis que en gestión había que controlar los momentos de transición. Los momentos de transición te pueden romper, ¿no? Una dinámica que tú tengas bien establecida. Entonces, para que no haya momentos de transición, tenemos que tener actividades planificadas, actividades disponibles, para que aquella persona que ha terminado pueda dedicarse a hacer esas otras actividades. Entonces ahí dijo, ¿por qué no inventamos la caja Golden? Una caja grande, que se puede llamar X, ¿vale? Y donde dentro vamos a tener juegos, vamos a tener actividades, que aquel que acabe las tareas o lo que sea, o dejamos huecos en el aula, se puedan utilizar. Por supuesto, tiene que ser de libre elección, tanto el que yo quiero ir a la caja, como el que material voy a elegir dentro de la caja. Y en esta caja es donde yo creo que se pueden meter actividades para repetir las técnicas. Entonces, ¿qué podemos meter en la caja esa para que los niños practiquen? Que tengan que practicar. Tienen que practicar el subrayado, tienen que practicar la búsqueda de un titular, tienen que practicar cuentas, tienen que practicar la búsqueda, ¿no?, de las palabras relevantes, tienen que practicar todas las cosas que hemos dicho antes. Bueno, vamos a ponerle esa caja. Como eligen, estarán más motivados. Y vamos a buscarle además actividades que sean realmente lúdicas. Bueno, a mí se me han ocurrido estas, pero a vosotros se os ocurrirán mucho más, ¿no? Desde los puzzles, sopa de letras, ¿no? Cuando tienen que encontrar, ¿no?, los nombres de fruta, los nombres de... Esto ya es subrayar. Yo me encuentro con un texto que son todas letras así, tengo que destacar aquella que es relevante y que además está bien puesta. Con lo cual, ejercicio de ortografía, ejercicio de vocabulario, crucigramas, vocabulario, sudoku, vamos a hacer cuentas, ¿no? No queremos que cooperen con números, sudokus. Y que hagan lo que quieran cuando quieran, ¿no? El artículos y análisis, pequeñas noticias de periódicos se pueden meter y que después pones una guita pequeña de ideas relevantes para qué te ha servido leer esto. Y lo van entregando, lo van guardando. A mí me gusta que eso conste como en la carpeta del alumnado, ¿no?, que son sus trabajos. Pero al hacerlo de manera optativa, entendemos que se van a motivar más. Incluso hacer poemas también, ¿no? ¿O no? Terminaste tú no sé qué, voy a hacer un poema. Es bonito, ¿no? Y un poema también lleva otra celebridad. En fin, lo que queráis, pero meter ahí actividades que sean interesantes, lúdicas, a disposición del alumnado. E incluso puede haber otra caja, o un baúl mejor, porque si no va a caber, que sean de juegos colectivos. Estas serían individuales, pero no es que yo quiero jugar con alguien. En el momento que ponemos a disposición de los niños cartas, dados, ajedrez, damas, los niños están practicando técnicas. Hicimos una vez, lo he contado muchas veces, pero es interesante matizarlo. Trabajo en una escuela de primaria y los niños fueron los que decían que había que arreglar el recreo, ¿vale? El patio de recreo, porque había muchos conflictos, bla, bla, bla. Y cuando le preguntamos, ¿pero qué queréis que poner en el patio de recreo? La verdad es que fue sorpresa para muchos de nosotros el que nos insistieran con tebeos o cómics para leer, juegos de cartas, juegos de ajedrez, juegos de damas. Era como, nosotros no esperábamos que solamente querían correr. Pues no querían, algunos sí. Pero hubo muchos juegos que decían, queremos juegos tranquilitos. Tranquilitos y que nos hagan pensar. Con lo cual no es tan disparatado. El buscar juegos que se puedan hacer en el aula, con unas reglas, que no se puede hacer no sé cuánto ruido, pero que se puedan utilizar para practicar estas técnicas, ¿no? Desde contar, ¿no? Ayer me decía nuestra querida Blanca, ¿no?, la oca. Yo decía, la oca, la oca muy sosa, ¿no?
Pues no, la OCA está bien porque también se cuenta, ¿no? Y tiene que seguir las reglas, quizás sea sosa para el de secundaria, pero para el de primaria le vendría bien, ¿no? Así que cualquier juego. Yo ya veo con los juegos reunidos Hyper, ¿no? Acá ahí había muchos juegos. Hay muchos juegos que se pueden utilizar, ¿no? Y entonces esto es técnicas para practicar, ¿vale? Entonces, bueno, son ya unas ideas que estamos dando. Y ya por último, simplemente destacar lo de la estrategia, ¿vale? La estrategia significa que tú planificas. Dice, yo voy a subrayar para aprenderme mejor las capitales de no sé qué. O sea, la estrategia no es otra cosa que la utilización de la técnica bajo tu propio control. Por eso son habilidades metacognitivas. Cuando yo hago la lista sabiendo que es la mejor manera, estoy haciendo una actividad metacognitiva. Si yo simplemente la repito porque mi madre me dijo hay que hacer listas, entonces no es metacognitiva, entonces igual no la organizo, sino que hago la lista y ya está, ¿vale? Entonces, cuando tú eres consciente de, es cuando utilizas mejor las técnicas en beneficio propio, ¿no? Y para eso, ¿qué hay que hacer con los niños? Que lo sepan. Otra vez, yo puedo decirles las listas, puedo decirles subraya, pero si yo les digo, ¿para qué sirve subrayar? ¿Cuál es la técnica del subrayado perfecto? Que tengo que encontrar las palabras relevantes para después de un solo golpe de vista recomponer el párrafo entero. Entonces estamos trabajando en la metacognición. O sea, la metacognición no es otra cosa que tener conciencia de las técnicas que utilizo. Y entonces utilizar las técnicas a mi conveniencia. Yo elegiré, yo tendré opciones, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, hay que tener un objetivo, seleccionar la estrategia o ser consciente de esto y aplicarla. Esto no tiene mucho más. Y simplemente aquí abajo, ¿no? Aquí abajo hay dos cositas que sí que me gustaría resaltar. Una es, dice que hay que tener conocimientos temáticos específicos. Yo puedo diseñar una estrategia perfecta para ir a hacer la compra al supermercado, pero tener 7 años y no saber escribir. Y yo tendré que comprar, yo qué sé, aguacate, y no sé ni aguacate. Es decir, a veces hay conocimientos básicos que uno no tiene para desarrollar la estrategia. Pues como maestros, ¿qué tenemos que hacer como maestra? Decirle, mira, aguacate se pone así, ¿vale? Y los conocimientos básicos que faltan se dan. No vale que tú no puedas utilizarlo porque te falte. Si tienes a uno de rango 1, que te lo puede dar. Esto es los ejemplos que a veces he puesto, ¿no? De que un anti-golden, ¿no? Que este chaval que está en primero de la ESO no sabe ni hacer este problema de matemáticas porque aún no se sabe la tabla de multiplicar. Le faltan los conocimientos más básicos. ¿Qué dije yo? Aquí una lámina, hombre. Ya tienes los conocimientos. Ya empecé a aplicarlos. Porque los conocimientos, si no están, te los doy. Y a base de utilizarlo, ¿qué ocurrirá? Los haces tuyo, ¿vale? Entonces, si faltan conocimientos, uno no se enfada, sino que los proporciona. Pero lo importante es que la persona continúe fluyendo, ¿no? Y las estrategias, fijaros, que todo esto es metacognición, esto está cogido todo de libros cognitivos. Pues incluso en estos libros te dice, vale, pues esto está muy bien, pero si no hay estrategias psicológicas de apoyo, que así lo llaman ellos, esto no funciona. ¿Cuáles son? Expectativas de autoeficacia, suena, ¿no? Sentirse competente, yo puedo, ¿vale? Autoestima. Yo me considero a mí mismo, tiene un poquito de autonomía. Motivación intrínseca, quiero hacerlo. Interés. O sea que incluso los más metacognitivos, los más cognitivos te dicen que todo esto va a funcionar solamente si la persona quiere. Si la persona tiene ganas. Por eso decíamos, construcción de relaciones tiene que ser lo primero. Porque ahí por lo menos ya damos un impulso, porque les gustamos y todo irá bien. ¿Vale? Y ya esto sería la estrategia, es lo mismo la estrategia de la metacognición. Yo soy consciente de, identifico lo que hago, evalúo y planifico, ¿no? Que sería eso, el controlar y planificar. Eso son las estrategias. Y poco más, ¿vale? Entonces ahora otra vez vendría, bueno, estos son los 10 mandamientos. Esto los leemos, ¿eh? Este esposo, que es un gran psicólogo cognitivo, ¿no? Decía, estos son los 10 mandamientos del aprendizaje, que partirás de sus intereses y motivos. Suena. Partirás de sus conocimientos previos. Bueno, yo esta no la tengo tan clara. Yo creo que los conocimientos previos se pueden ampliar, incluso partir de cosas que no son claras. Pero bueno, si queréis partir, se parte de ahí, que está muy bien. Dosificarás la cantidad de información nueva. ¿Por qué resalto esto? Porque una de las cosas, y yo lo hago, es una sobrecarga de información. Muchas veces le estamos dando más información de la que se puede digerir. Entonces, en pequeñas dosis, mucho mejor. Hará que condensen y automaticen los conocimientos básicos, ¿vale? Lo que llamamos nosotros la interiorización o la internalización, de tal manera que ya lo sabes. Entonces, ¿cómo si ya se sabe? 2 por 2. Es que no tenemos que pensar. Eso es, sale. ¿Y por qué se internalizan las cosas? Porque hemos practicado
sobre ella. Y si además tenemos estrategias metacognitivas para hacerlo, aún saldrá mejor. Pero que se automaticen, que ya no tengas que pensarlo. Esta es la integración jerárquica. ¿Vale? La integración jerárquica significa que al principio cuando adquirimos algo lo hacemos de manera lenta. Necesitamos muchas estrategias. ¿Recordáis cada vez que, allí inglés, por ejemplo, cada vez que aprendemos una nueva palabra, la tenemos que decir o no? Un montón de veces. La estás escribiendo, fijaros, cuando estamos escribiendo palabras nuevas o que tenemos dificultades, al mismo tiempo que la escribimos, ¿sabéis lo que hacemos? La decimos. Cuando somos pequeños o cuando no la sabemos, vais a escribir tú ahora algo que no sepáis, veréis que lo dices. Primero se dice oral, que es el habla egocéntrica que se dijo a veces de los niños, que no es egocéntrica, son estrategias de aprendizaje. Yo lo voy escribiendo y primero, como tengo dificultad, lo voy diciendo, me voy ayudando de lo verbal, de lo auditivo. Voy escribiendo a, gu, ¿a que sí? Y te ayuda. Pero cuando ya la palabra está automatizada, ¿hay que decirla? No. ¿Vale? Entonces es un proceso lento. Entonces, cuando está automatizada, se integra. Entonces, ya tú no tienes que dedicar tus procesos cognitivos psicológicos a eso, porque ya está fuera, ya está dentro. Que es cuando también nos pasa cuando automatizamos atribuciones que quizás no sean tan adaptativas, que es lo mismo, ¿eh? Se automatizan y dejamos de ser como conscientes. Pero primero hace falta lentificar. Y cuando nuevamente adquiramos una nueva palabra o tengamos dificultad con esa, veréis que volvemos a decirla. Me va a decir, no, si la decimos. Y si no la decimos, se han hecho estudios. Tú pones cámaras a la gente y sabéis que hay un movimiento labial. Quizás no lo escuches, pero se dice. Con lo cual, esto es otra estrategia, ¿eh? Cuando algún niño veáis que tiene dificultades, lo que sea, para escribir, dilo a la vez que lo escribes. Verás cómo le sale mejor. Dilo a la vez, lentificas, lo dices. Y a base de decirlo, lo sigues diciendo, ¿eh? Pasa que cada vez va más bajo, más bajo, más bajo, más bajo. Fijaros, tan bajo, tan bajo, tan bajo, que ahora cuando escribes agua, no lo dices con la boca. Pero sí lo dices con el pensamiento. Es cuando la palabra se ha hecho pensamiento verbal. Y se ha hecho por un proceso que ha ido lento, con estrategias, hasta que se automatiza. Y cuando se automatiza ya forma parte de nuestro esquema y podemos operar sobre esa palabra, que sigue siendo un símbolo, una asociación con todos, ¿no? Entonces, bueno, esto será que hay que condensar y hay que automatizar a base de repetir y de practicar. Diversificarás las tareas de aprendizaje, que haya muchas que se puedan elegir. Diseñarás situaciones de aprendizaje para su recuperación. Es decir, aquella tenemos que diseñar, sabemos ya, de distintos niveles de dificultad, también para aquellos que les pueda costar más trabajo. Organizarás y conectarás los aprendizajes de nuevo con los otros. Promoverás la reflexión sobre los conocimientos. Y lo que hemos aprendido hoy, ¿para qué sirve? Y esto cómo nos puede influir. Y cuando lleguemos a casa, esto sirve para algo, ¿no? Por ejemplo, de las listas. Cuando en infantil hacemos muchas listas, muchas recetas, porque tienen que escribir y tienen que escribir con significatividad. Entonces, ¿qué mejor que hacer una lista, ¿no? Y cuando llegue a casa, ¿eso de qué te va a servir? Y te lo dicen. Sí, me servirá. Porque ahora yo voy a hacer una lista con mi mamá, o vamos a hacer una lista de lo que tenemos que hacer esta tarde, ¿no? Y te hacen lista de garabatos, porque aún no saben escribir. Pero ya se lleva, ¿no?, la estrategia fuera, ¿no? Entonces, ¿cómo esto después me sirve, ¿no?, y para otras cosas? Y la reflexión sobre esto. Plantearás tareas abiertas, fomentar la cooperación e instruir en la planificación y organización del propio aprendizaje, que eran las metacognitivas, ¿no? ¿Qué tengo que hacer para aprender yo mismo y yo solo, por mí mismo? Y ya está. Como podemos otra vez repetir, tener opciones, resolución de problemas, proyectos que lo hacéis, preguntas abiertas. Aquí dice, mejor se implica la observación y el análisis de modelos. Esto es porque por modelaje se aprende muy bien. Y es verdad que dicen, que yo esto no soy tan experta, dice Pozzo y dicen otros autores, que se hace más en el aula por reglas. Es decir, tienes que hacer esto, esto y esto, ¿no? Pero no por modelaje. El modelaje es tanto observación como hacer un modelo. Un modelo, en los físicos utilizan muchos modelos. No sé si recordáis cómo se simboliza la ley de la gravedad. ¿A que sí? ¡Pam! La manzana que se cae. Que evidentemente Newton haría muchas más cosas que la manzana, pero es lo que te ha quedado, ¿no? Por ejemplo, con el bullying. ¿Recordáis todos el triángulo dramático de la violencia? Eso es un modelo. Un modelo que yo me lo he inventado, porque Salmi-Bali no lo pone así. Salmi-Bali pone una red así muy rara. Y lo que yo digo es, si lo organizas de esta manera, te ayuda a recordarlo, ¿no? Vamos a hacerlo así, son modelos. Y después además lo vamos a aplicar a los dibujitos, a las películas, a Palestina, donde sea. Hacemos una transferencia de conocimientos, ¿no? Y con eso lo que consigues es que esos conocimientos
sean de corta duración o de larga duración. De larga duración. Y facilitas el aprendizaje, pero cuesta mucho aprenderlo. Yo no creo que cueste mucho, ¿no? No cuesta casi nada, porque lo facilitas. En cambio, cuando se hace un listado nada más, pues es más complicado, ¿no? De hecho, yo creo que es una de las cosas que nos destaca o que nos hace diferente con el bullying. Que en el bullying muchas veces lo que hay son listados de cosas, pero el hecho de organizarlo de otra manera, claro, te ilumina, te ayuda a evocar otros conceptos, ¿no? Entonces eso es, no solo por reglas, hacer diagramas, imágenes mentales, analogías, casos límites, y de hacer explícito lo implícito, ¿vale? Que aquí es donde hacemos esto porque subrayamos por esto, apuntamos esto en la pizarra para que no se olvide, y transferir, ahora que sabemos esto, cómo podemos interpretar las cosas de otra manera, pero siempre diciéndolo. Esto lo hacéis en el aula, ¿eh? Pero hay que insistir mucho con él, lo vamos a insistir después, con el habla, en el habla paralela o el self-talk, que se llama, que es decir lo que hacemos. Lo que antes decía con la estrategia, ¿no? Si tú la comentas, ¿para qué sirve? Lo haces explícito y lo compartes, si no lo haces explícito, pues poca gente lo pilla, ¿vale? Pues ya está. Entonces ya sí que estamos casi terminando, que además estaréis cansados, pensé que esto queda, ¿eh? Pero bueno, lo he ido explicando casi todo. Venga, 10 minutitos y nos vamos para el café. Hemos dicho, paso clave golden, enfocarse en estrategias de aprendizaje. Vamos a desarrollar conceptualmente, vamos a coger del class algunas ideas, que son las mismas que hemos contado antes. Antes ha sido conocimiento y ahora vamos ya, lo integramos en el golden. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que esto es cuando nosotros observamos en el aula, y observamos y vemos, o sea, ese profesor o profesora plantea problemas, analiza las cosas, fomenta el razonamiento de los niños, y eso lo observamos. Y lo observas con pautas concretas, ¿no? Y, por ejemplo, ¿qué hay que hacer? Pues cuando te encuentras con un profesor o profesora que efectivamente lo que pregunta son preguntas abiertas. ¿Por qué lo has hecho así? ¿Cómo has aprendido eso? ¿Cómo has llegado a esa conclusión? Y da igual que el resultado sea bueno que el resultado sea malo. Las cuestiones son las preguntas para que tú razones cómo has llegado, ¿no? Entonces, pues lo puntuamos muy bien. Pero si te encuentras un profesor que dice hay que hacer este ejercicio de esta manera y no te ayuda a razonar ni a hacer preguntas, pues otra vez volvemos al 1. Eso sí, con un montón de ideas de cómo puede conseguir mejorar, ¿no? Pero es así. Por ejemplo, hay una pregunta que a mí me encanta, que es cómo duermen las jirafas, ¿no? Y como una pregunta así puede generarte una unidad didáctica entera, ¿no? ¿Cómo duermen las jirafas? ¿Alguien lo sabe? Pues yo no lo sé. Hay un libro que está, hay un montón de capítulos están escritos en base a esto, que fue una pregunta que una niña de 5 años le hizo a un investigador. ¿Cómo duermen las jirafas? Y el investigador se llevó, vamos, la mitad del libro está sobre eso. ¿Por qué? Porque es una pregunta muy interesante. Y no solamente la pregunta, sino el razonamiento que hay detrás. ¿Cómo duermen? Dice tendidas. Tendidas. Entonces, si viene un león, ¿cómo se levantan rápidamente? Tiene las patas muy largas. Ah, pues a lo mejor no es tendida. De pie siempre. ¿Y el cuello lo apoyarán en algún sitio o cómo harán? No, a lo mejor agacha, como las vacas, ¿no? Pues las vacas tampoco duermen acostadas, sino así agachadas. ¿Veis? Ya empezamos. Y empezamos a crear interés, preguntas, porque el ser humano en el momento que tiene un conflicto no puede soportarlo, tenemos que buscar la información, ¿no? Y entonces, ¿cómo duerme? ¿Y por qué dormirán así? ¿Y qué pasa si duerme de otra manera? Ya se llega el león y entonces la come, entonces tendrá que dormir más alerta. En fin, te hace un montón de preguntas. Pues esto es. Y una vez que generas eso, estás creando todo. Interés, ganas de aprender, estrategias, en fin, estas cosas. Entonces hay que razonar, hay que saber predecir, y ahora que sabemos esto, ¿qué pasará después? No experimento. Cosas mucho más prácticas, que lo hacéis, ¿eh? Que no estamos diciendo que no. Tormenta de ideas, la creatividad se hace con la producción, con muy bien todo lo que la gente aporte. Siempre, a mí me encanta que la gente cometa errores, porque a mí los errores son los que me dan más oportunidad para enseñar, porque es muy bueno que la gente cometa errores. Ahora vamos a ver si ponemos por aquí seguramente que sale alguno. Conectar los conceptos e integrar con el conocimiento previo, ¿no? Para ser consciente de cómo el nuevo concepto te cambia la mirada, ¿no? Yo aquí tengo que insistir otra vez en mis ejemplos. El primer bloque de mi asignatura se llama la educación infantil. Entonces, eso, yo puedo empezar describiendo cuándo se inicia la educación infantil, ¿verdad? Las distintas metodologías, en fin, muchas de las cosas que hay. Pues no, yo empiezo oye, ¿es bueno o es malo que los niños y las niñas vayan a educación infantil? Y a partir de ahí, venga, a debatir. Es muy bueno, es muy bien. ¿Por qué es muy bueno? Porque, mira, ¿verdad? Hay muchos informes que dicen cómo estimula el conocimiento, bla, 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 bla. Vale. Todo el mundo piensa así, fantástico, es buenísimo, buenísimo. Hombre, siempre hay alguien que porque, ay, qué mal, hasta que hay alguien que te dice, pues yo no lo veo tan claro.
Ah, muy bien, porque no ve tan claro. Pero porque yo no fui. Nunca. Y a mí no me pasó nada. Yo nunca tuve retraso en la escuela y yo voy muy bien. Entonces yo no lo veo tan claro. Ah, muy bien, ya tenemos bastantes opiniones. Venga, ¿qué más? Y ya empieza a pelear así. Pues yo apoyo esto, ¿vale? Hasta que yo lo que quiero realmente que lleguen es a la clave. La clave que no quiero que no se les olvide nunca. Que no es ni bueno ni malo que vayan a educación infantil. Todo depende de un concepto muy clarito, que depende de la calidad de la educación que se oferte. Si tú ofertas una alta calidad en educación infantil, eso definitivamente es bueno. Si tú ofertas una educación infantil de baja calidad, eso es malo. Y se lo digo así para que no es neutro, es malo. Cuando es mínima calidad, entonces es neutro. No afecta ni negativa ni positivamente al desarrollo. Pero cuando es mala, sí afecta. Afecta negativamente. Claro que afecta negativamente. Porque te crea miedo, inseguridad, ¿no? Hombre, yo superé a mi monja, pero muchas niñas no la superaron, ¿eh? Que esa monja era dura, que pegaba y todo, ¿eh? Pero, en fin, yo tuve suerte, ¿no? Pero de las 60 que éramos, 20 se quedaron atrás. Ya con fracasos y que nunca terminaron, yo creo que, no sé, ni primaria en aquella época, ¿no? Entonces, la calidad. Entonces, claro, ya una vez que tienen este concepto, ahora se aplica. ¿Y ahora qué van? Ahora van con los ojos de la calidad. Ay, María José, que ha ido a una escuela infantil, lleva a mi sobrino. Está bien, yo la he visto en las paredes también. Vale, ya se llevan la calidad puesta. Bueno, y las que yo estuve, analizan sus propias experiencias, ven cómo se puede mejorar. Es decir, toda la idea de la educación infantil, que nunca ni habían pensado en ello antes, ahora ya se transforma porque tienen un concepto claro. Un concepto que después se complejiza, ¿eh? Porque la calidad se evalúa así, un montón de dimensiones, un montón de historias, pero igual que vosotros, el Golden ya es un concepto en sí mismo. Es verdad que tiene muchas cositas dentro, pero ya es un concepto, ¿no? Pues esto igual con la calidad, ¿no? Entonces sería el cómo conseguir que conecten conceptos, que tengan una idea muy clara de un nuevo concepto que adquieren y cómo eso puede ayudar a analizar su realidad, ¿no? Aplicaciones al mundo real. Entonces hablamos de estrategias de aprendizaje, ¿eh? Aplicaciones al mundo real, las conexiones relacionadas con su vida. El otro día estuve en un aula fantástica, una maestra estaba dando las unidades de medida. Estas escaleritas que pintáis en la pizarra, son complejas, ¿eh? Que el kilómetro todavía entra, pero el decámetro, ¿quién habla de decámetro? Es que yo nunca he escuchado a nadie. Y ahí los chiquillos, los pobres. Bueno, pues fue fantástica. Ella explicaba, pero no solamente explicaba, y dibujaba su escalerita, como hacía la otra profesora de al lado, sino que había ido al IKEA, se había traído estos metros que venden allí, claro, había cogido, y allí que llevaba ya sus metros. Entonces, venga, vamos a repartir metros. Ya hay algo físico. Vamos a conectar con la vida cotidiana. Los metros existen en la vida cotidiana. Las escaleras esas no existen. Eso lo hacemos nosotros como una estrategia para que lo aprenda, pero eso no existe. Entonces, bueno, los metros. Vamos a medir. Y era buenísima, ¿no? Vamos a medir, venga, vamos a medirnos. ¿Cómo mediríamos? ¿Cuánto medirá el libro? Todo el mundo midiendo el libro. Oye, esto es el metro, mira qué es lo que hay. 23. Ah, esos son centímetros, muy bien. ¿Los centímetros para qué sirven? ¿Servirán para medir la distancia de aquí a casa? No, pues bueno, ya empezamos, ¿eh? Las distintas cosas, pero era midiendo esto, midiendo lo otro, comparando cuánto te mide la nariz, cuánto te mide la mano. Vamos a practicar. Y sobre todo tengamos una clase divertida, pero practicando. Esa clase, yo venía de la otra de al lado, que era igual, pero sin metro. Sin nada. Nada más que con la escalerita. Entonces, en una se levantaban, la maestra se perdía la mitad del tiempo consiguiendo que se sentaran, un ruido. Ay, esta clase, te mirabas, que esta clase. Ay, ay. La otra los había puesto en forma de U, que son muy importantes. Si tú vas a dirigir la clase en forma de U, tienes contactos con todos. Y si nadie hablaba, bueno, hablaban cuando participaban, pero la atención era total. ¿Cuál era la diferencia? Que una conectaba con la vida real, daba incluso estrategias, hacía que todo el mundo participara, y funcionó, la clase fluía. ¿Y quién aprendió? Más. A la misma hora, unos aprendieron, y otros parece que aprendieron, pero seguro que no, porque faltaban las conexiones, ¿no? Bien, ahora vámonos a la evaluación privada del alumnado, que es esta. ¿Recordáis esta que era el alumnado hay que evaluarlo en privado? Cogerlo con las tareas que ha hecho o el examen, lo que sea, y ahí darle un feedback que sea lo suficientemente bueno como para que entienda que esa tarea podía hacerla. Vale, con mi ayuda, bueno, con mi ayuda, eso es bueno, para eso estoy aquí, para ayudar, pero puede hacerla. Eso sería el andamiaje. Lo decimos muchas veces, eso es andamiar. La imagen de andamiar, que la tenéis ya, pero para que no se olvide, era la del carnet de conducir. Cuando nosotros aprendemos, cuando vamos el primer día a esa autoescuela, hacemos el acto completo. Tú no haces, ese día no te dice el conductor, o vamos a practicar hoy solo con el volante, o vamos a practicar las marchas.
¿A que no? No te hace practicar elemento por elemento para que después se encadenen. Cosa que ocurre frecuentemente en la escuela y yo todavía no me he enterado por qué. Cuando el aprendizaje siempre es global, es lo que tiene sentido, es la globalidad. Entonces, desde que vamos a la autoescuela, desde el primer día, hacemos el acto completo, ¿o no? Claro, la ayuda que nos da el señor o la señora es del 80-90%. Y cuando terminamos, seguimos haciendo el acto completo. Lo que pasa es que ya lo hacemos sin ayuda. Eso es el andamiaje. El andamiaje es conseguir que el niño haga la tarea completa. ¿Cuánta ayuda? La que haga falta. ¿Y después qué vamos a hacer? Reducir. ¿Hay diferencias individuales? Claro que hay. A lo mejor a esta le hace falta un 10% de andamiaje y a esta le hace falta el 90%. Pues ya está, no pasa nada. Para eso estamos. Pero la tarea hay que hacerla completa. Cuando la haces completa, ¿qué es lo que te surge? El sentimiento de competencia. ¿Ves que yo puedo? Que es lo que quiere el señor de la autoescuela. Porque como tú te bajas del coche sintiéndote que no puedes, perdí un cliente, ¿o no? O sea que como veis está todo relacionado. Entonces en la escuela, pues igual. Entonces las tareas completas, eso sería el andamiaje. Con lo cual la evaluación privada es, cuando te sientas con el niño, recordáis ese ejemplo que también he puesto otras veces, que era mi hijo, que me senté con él con su examen que traía traía 8 rojos, no 2 verdes, 8 rojos, ¿no? Y yo le decía, va muy bien, y me decía, mamá, los demás no piensan como tú, porque fíjate que está todo rojo. O sea, ese maestro se ha confundido. Porque no tenía ese boliverde que tenía que tener, pero yo lo tengo. Venga, boliverde. Muy bien y muy bien. Y ahora, evaluación privada. Ahora vamos a sentarnos aquí los dos tranquilamente y vamos a ver esos 8, porque tú sabes hacer esos 8. Mamá, que no, que no. Que de verdad tú has visto que yo no. ¿Cómo que no? ¿O no? ¡Claro que puedes! Claro que puedes. Y si nosotros no transmitimos eso, ¿quién lo va a transmitir? Claro que puedes. Lo único que pasa es que aquí hace falta el truco. ¿Qué truco, mamá? Tú vas a ver los trucos que van a aprender. Venga, siéntate. Ya está. Altas expectativas y le demuestras que mamá, es que ya os digo, la mitad de ellos eran tonterías, pero había otros que no. Los problemas no le salían. Y no le salían porque, según yo, le hacía falta la visualización del problema para poderlo resolver. Es decir, él leía el texto, pero de ahí no sabía sacar ni la información más relevante. ¿Pasa esto o no pasa? Claro, entonces, ¿cómo se obtiene la información más relevante? Dibujando. Entonces, si hay un señor iba con su carreta, el señor, vamos a pintar el señor, yo lo pinto. Claro, yo andamio, yo pinto un señor con su carreta, que llevaba 20 lechugas, vamos a pintar las lechugas, mira las 20 lechuguitas. Ya tienes la información relevante, las 20 lechugas. Y pasó no sé cuánto, no sé qué. Entonces tú ibas dibujando al mismo tiempo que él leía. Antes de terminar, tenía ya la respuesta, no la tenía. Claro. Entonces, se ve que sabe, lo que pasa es que te faltaba el truco de dibujar. Ah, pues ya está, bien también. Y así, llegamos, yo creo que llegamos al 10, o sea que eso es la evaluación privada. Con mi ayuda, si no, no saca ese 10. Pero su sensación era que podía. Y en el siguiente examen, él solito ya, escolar, sacó un 8. De hecho, una de las cosas que yo me preguntaba, ¿no? Que mi hijo tenía muchos picos, lo que tampoco es frecuente, ¿o no? Frecuente generalmente o también, o van aquí. Tenía muchos picos. Y yo creo que por estas intervenciones que hacíamos, que cuando se caía, pico, y ya se pico, ¿no? Eso es. Y entonces al final, en fin, salió de todo. Y es una persona fantástica, en fin, está estudiando en la universidad, que el día que se entere que cuento estas cosas. Pero muy bien, o sea, que no... pero esto es la evaluación privada. Entonces, cuando me decís cómo hacerla, así se hace. Eso es lo ideal. ¿Qué ocurre? Claro que yo esto es madre, que tengo toda la tarde para estar con mi hijo, que tenéis 25 alumnos en el aula, que no se puede. Pero cuando organizamos el aula por equipos, por trabajos cooperativos o trabajos en equipo, sí te da tiempo. Porque siempre puedes dedicar, bueno, das una vueltecita por el aula, el resto te dedicas a este niño. Si estáis en primaria, yo creo que en primaria es fácil de hacer, en una semana te da tiempo de verlos a todos. Quizá en secundaria sea más complicado. Pero lo mismo, tendrías que buscar los huecos y si no, no sé, pues buscar horas aunque no sean las apropiadas, ¿no? Horas de recreo, o citar al alumno por la tarde o en algún momento extra, ¿no? En la universidad es que tenemos las horas de tutoría y eso a mí se me olvida que vosotros no la tenéis. Entonces el alumno tú lo citas o él te llama y tenemos siempre unos huecos extras donde puedes hacer esta evaluación en privado, ¿no? Y hay tiempo, claro que lo hay. Pero es esto todo el tiempo, es conseguir que te creas que puedes, ¿no? Entonces sería la evaluación privada. Dar una retroalimentación positiva y constructiva. Esta era la calidad del feedback. Y esto es, otra vez, ¿qué es lo que decimos cuando estamos con el alumnado? Que se llama así, es el paso 2. ¿Qué decimos? Es la estimulación que hacemos. Entonces, por ejemplo, el circuito, ¿no? El circuito es
cuando te pones con los niños que él te dice una cosa y tú le dices otra, ¿no? Entonces, en ese feedback es donde podemos hacer cositas que hace que el niño, clac, se ilumine, ¿no? Y otra vez, que no sé si lo he contado este ejemplo, una vez en educación infantil estaba en un aula observando y yo me siento con los niños, que me encantan los niños. Te sientas con un niño y te dice, estoy dibujando. Ay, sí, no, ya lo veo, ¿qué está haciendo? Estoy dibujando nubes. Ah, muy bien. Pero yo las voy a pintar oscuras y de gris. Muy bien. Entonces, ya, viene la pregunta. Y cuando las nubes son grises, ¿qué es lo que pasa después? Ay, se llueve. Pues venga. Ay, voy a pintar la lluvia. Si tú no estás allí, ¿qué se queda de ese dibujo? Ya está. En las nubes después dice que es una más bonita o pintar un poquito debajo. Ya está. Pero en las nubes, yo sé, qué bonito. Dice, y ahora voy a pintar un sol. Vale, pinto eso. Pero entonces, mi pregunta, esto es el flash otra vez. Y cuando hay nubes y lluvia y sol, pasa algo. ¿Qué pasa? Dice, ay, sale un arco iris. Ay, no me digas, pues venga. Ay, lo vamos a pintar. Vale. Oye, ¿y cuántos colores? Me pregunta él a mí, ¿cuántos colores tiene? Yo no sé, eso yo sé mucho. Eso será multicolor, que es una palabra que significa muchos colores. Entonces tú pintas muchos colores y es multicolor. Ah, entonces después le digo a la maestra que pinta un arco iris multicolor. Eso es. Tú le dices eso, verás lo bien que queda. ¿Veis? ¿Está? Entonces hace clac, clac, clac. Y consigues que un dibujo que era normal se convierta en un ciclo del agua prácticamente, y además con efectos, ¿no? Y además me dice, y te he pintado el arcoíris, lo he pintado muy pequeñito, pero no es pequeño, es muy grande. Lo que pasa es que está muy lejos. Entonces, él está queriendo ya pintar perspectivas. Esto es la elección. Esto es cuando tú llegas con ese feedback, te metes, y la satisfacción que a una le queda, ¿no? Cuando, 3 interacciones y consigues que un niño tenga más conceptos, que tenga las cosas mejor organizadas, ¿no? Esto sería intercambio, para que siga y haciéndole preguntas un poquito más complejas, ¿no? Por ejemplo, centrarnos un poquito en los procesos de pensamiento, ¿no? Este sería por ejemplo, si estamos diciendo, venga, vamos a buscar sinónimos. Venga, ¿quién tiene sinónimos, no? ¿Sinónimos de qué? Yo qué sé. Sinónimos de blanco, ¿no? Pues uno me dirá blanco, no sé, pero claro, muy bien. Y salta otro negro, ¿no? ¡Qué bien! Lo digo, el error aquí viene fantástico. Y ahora coge el negro y dicen, ¡qué bien! ¿Cómo has llegado a esa asociación? Porque claro, tú lo que has encontrado es una relación entre blanco y negro. Existe una relación, fantástico la has encontrado. Y esa relación, porque el negro es igual que el blanco, no. Entonces se llama de otra manera. No se llaman sinónimos, se llaman antónimos. Sí, muchas gracias por tu colaboración y tu aportación. Porque ahora tenemos además otra categoría. Y no solamente tenemos la categoría de las cosas que son iguales, sino de las cosas que son diferentes. Y un error se te convierte en la gran oportunidad de incluir nuevas cosas y además estimular las formas de pensamiento. Porque es verdad que ese negro lo hace el niño porque el niño sigue relacionando conceptos. Vale que lo relacionó regular, porque no era lo igual, era lo diferente, pero da igual, sigue siendo relacionar conceptos. Entonces, pararnos muchas veces al cómo has llegado a esa conclusión, por qué has llegado, y siempre darle la perspectiva que está muy bien, incluso si la respuesta es inadecuada, ¿no? Y lo destaco porque muchas veces en las aulas, cuando observo los errores, o son ignorados, o incluso hay que no es eso lo que estamos preguntando, en lugar de aprovecharlo. En decir, ¿cómo has llegado a esa conclusión? Porque al final son procesos de pensamiento muy interesantes, ¿no? Pues esto sería, ¿no? Proporcionar más información, aclarar cosas, lo mismo, ¿no? Imaginamos que estamos regando plantas o que estamos viendo el ciclo de no sé qué, ¿no? Y un niño riega la planta muchísimo. Claro, tú le puedes decir, hombre, eso es ponerle mucha agua. No, al contrario. ¡Uy, qué bien! Mira, este es un ejemplo de que cuando ponemos demasiada agua, ¿qué pasará a las raíces? Ah, pues mira, las raíces tendrán demasiado agua, ¿no? Y puede que se pudran. Ah, pues sí, puede que se pudran. Pero las quitamos el agüita y ahora, mira, ahora es la correcta. Si nuevamente aprovechas un error, entonces sería echarle más agua a la planta para explicar cómo ese proceso afecta. Y otra vez, el pensamiento que hay detrás. Y ya. Entonces, los errores, yo la verdad, que me encantan cuando se equivocan, porque es lo que me da más pie después a reestructurar y a hacer cosas. Y ya está, después, bueno, reconocer que esto lo hacéis siempre. Ah, bueno, este es el boliverde. Ya llegamos al boliverde. En el boliverde, cuando decíamos, vamos a decir lo que está bien y no lo que está mal. Esta es la afirmación, se llama, y estimulación. Entonces, hay que reconocer las cosas que ha hecho el alumnado, hay que reforzarlo, hay que agradecer su persistencia, que es que bien te ha salido, que bien has hecho el dictado, que bien esté lo que sea, ¿no? Y explicitando que está bien.
Y aquello que tú dices, pero es que no me lo ha puesto todo verde, dice, no, pero todo esto está fantástico. Y además, si sigue así, pues llegará un dictado que sea todo verde o que sea... O sea, que si pide más, se le dice que llegará, se le anima. Pero sobre todo se destaca lo que está bien. Que esto es más. O sea, que otra vez, si utilizáis el boli verde, cualquier observador que viniera, incluso de Estados Unidos, os pondría un 7, que es la máxima puntuación, porque cumpliríais muy bien el concepto de afirmar y de reafirmar lo que está bien, ¿no? Entonces, que son conceptos que todo el mundo va compartiendo. Ya, termino el modelaje del lenguaje, en que es cómo vamos... por ejemplo, voy a decir una más, porque ya yo también estoy ya cansada. Aquí repetición y extinción. Sería cuando un niño o cualquiera te dice una aportación, cuando tú se la devuelves fantásticamente, ¿vale? Que es, yo qué sé, venga, un ejemplo mío. Un ejemplo mío, imaginaros, que te dice, sí, porque yo he visto que las aulas de educación infantil, cuando tienen muchos niños, están ¿no? Muchos niños y niñas, son de peor calidad, ¿no? Entonces tú dices, fantástico, ¿no? El indicador estructural llamado ratio, considerado por todas las investigaciones como un indicador básico para determinar la calidad. Cuando la ratio profesorado-alumno es muy alta, es decir, tenemos muchos niños para pocos profesores, la calidad de la educación infantil inmediatamente se ve afectada. ¿A qué sí? Pues ya está. Entonces te ha dicho, es que hay muchos niños. Y tú has dicho, ¡ay! Toda definición de ratio. Muchas gracias por tu aportación. Yo creo que esas cosas no se olvidan, ¿a que no? Y además le da las gracias, yo he dicho todo eso has dicho tú. Pues todo eso, en reelaborar de otra manera, entonces se queda con la satisfacción y además aprende, ¿no? Y ya está, poco más. Y ahora quedaba el ejercicio, pero no sé si estáis cansados, yo estoy un poquito, son 1:23, habíamos pensado parar a 1:15, 1:30. ¿Qué hacemos? ¿Lo dejamos para...? Sí, el 1 primero. Eso, pero digo, ¿empezamos ahora o cuando volvamos? Yo creo que mejor cuando volvamos, ¿parece? Entonces vamos a interrumpir ahora, dejamos esto aquí, porque cuando volvamos empezamos con el siguiente ejercicio. Ahora las hojas que tenéis, si queréis, las ponéis fuera, en la cajita que pone elección, creo que pone, y si no, las después al final también pues, se pueden entregar todas, ¿vale? Entonces nuevamente un ejercicio para ver cómo se hacen estas cosas. Venga, nos vemos en el café, después del café. ¿A qué hora volvemos? 1:15.